Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 35. El último en caer. Hola. ¿Es tu autor favorito? Solía publicar $20,000 semanales, ahora publico $15,000 bimensuales. Sí, puedo entender todo tu dolor por una espera tan larga, pero te aseguro que vale la pena al 100% en todos los sentidos. He tenido muchos problemas para escribir de manera coherente, lo que hace que una historia sea buena. Afortunadamente, con DND, que es en lo que he estado invirtiendo mi tiempo escribiendo, no necesito escribir de forma coherente porque son solo recordatorios para usarlos más tarde. Pero volvemos. Como dije, nunca voy a dejar este fic, al menos no sin avisarles expresamente, así que no tengan miedo de una caída repentina. Tengan miedo de una espera lenta mientras mi cerebro, que se degrada lentamente, avanza a paso de tortuga. Puedo decir que, con suerte, los próximos capítulos serán más rápidos. Espero que sí, porque dejarlos a todos esperando también me estresa. De todos modos, disfruten. Shirou podía ver la sangre goteando alrededor de una bala que flotaba al aire libre. Su desconcierto se explicó de inmediato cuando el cuerpo del sirviente se hizo visible alrededor de la bala alojada. La figura de Lancer, vestida con armadura, estaba de pie frente a Iria, en una pose medio encorvada mientras miraba fijamente el agujero que se había hecho. Shiro estaba más que confundido sobre lo que había sucedido y cómo era posible que eso hubiera sucedido en tan poco tiempo. Se había visto obligado a presenciarlo todo a la misma velocidad que Assassin. Robando el arma que apuntaba al sirviente de su padre, Assassin disparó el arma precargada contra Iria con una velocidad que hizo que el brazo de Shirou doliera. En pleno viaje, Iria había usado un sello de comando para teletransportar a Lancer directamente frente a ella, aunque si eso había sido una reacción espontánea o un pensamiento cognitivo estaba en el aire. Sus pensamientos sobre cómo, por qué y qué fueron repentinamente reemplazados por una ola de puro terror cuando una segunda comprensión lo golpeó. Una ronda de origen. Un grito de dolor atroz y espeluznante resonó en la noche silenciosa. Iria se dobló sobre sí misma y luego sobre el suelo. Fue lo más horrible que pudo ver, pero al mismo tiempo le resultó imposible apartar la mirada. ¿Será por lo absurdo de los acontecimientos? ¿Será por lo inesperado? ¿Será por su idea preconcebida de imposibilidad? Su cuerpo ya había pasado por un proceso de desgarramiento de adentro hacia afuera. Sus circuitos mágicos se activaron a toda marcha, quemando directamente su ropa y chisporroteando la humedad del aire junto con la sangre que brotaba de las heridas a lo largo de los bordes de sus circuitos y sus orificios. Parecía como si Time Alter todavía estuviera activo, resaltando la insoportable escena y cada detalle. Ella seguía retorciéndose mientras el cuerpo de Lancer comenzaba a desvanecerse por el hombro, pero él parecía igual de confundido sobre lo que había sucedido. ¿Cómo pudo haber sucedido? Echó una mirada hacia atrás, luego a Shiro y finalmente detrás de él, a la cueva. Lo siento, maestros. Fallé una vez más, murmuró mientras echaba una última mirada a sus manos que se desvanecían. Al menos esta vez me están castigando. El sirviente se desvaneció en el aire, sin dejar rastro. No hubo gritos de lamentación ni gritos de venganza. Solo un zumbido en sus oídos acompañó el silencio ensordecedor. Shirou sintió como si lo hubieran sumergido en agua tibia. Las sensaciones de su propio cuerpo se fueron alejando y desapareciendo por completo. Temía respirar, no fuera a asfixiarse con un líquido inexistente. Sus sentidos parecieron disminuir rápidamente, empezando por el dolor en la espalda y terminando por el suelo bajo sus dedos. Incluso el agudo gemido que percibía en su oído se desvaneció en el vacío. El único sentido que le quedaba era la vista, que lo obligaba a observar la figura aún temblorosa de su hermana. Sus ojos, incluso realizando un simple seguimiento visual, no podían detectar un latido. Se acabó. Todos a quienes había intentado proteger, las personas por cuya seguridad había arriesgado su vida, estaban muriendo y él todavía estaba tendido en el suelo. ¿Por qué? ¿Por qué el mundo estaba tan empeñado en destruirlo una y otra vez? Archer de esta guerra, caster de la última y ahora él. No importaba dónde o cuándo estuvieran, el mundo la tenía tomada con Shiro Bemilla.
Las probabilidades parecían estar constantemente en su contra, a pesar de lo mucho que luchaba por cambiarlas. Así es como es, le dijo una voz fría y sardónica, la voz de Archer. Todos los semilla están destinados a recorrer el camino de la pérdida, el camino del fracaso. Creer que eres la excepción no es más que una negación idealista. Shirou cerró los ojos y el hombre se paró frente a él, con los brazos cruzados y una mirada inexpresiva en su rostro. Parecía estar flotando en el espacio vacío de su mente, con sus circuitos mágicos iluminando su espalda. ¿Pero por qué? ¿Por qué uno de nosotros no puede simplemente vivir una vida feliz? Archer frunció el ceño. Tú, de todas las personas, deberías ser la última persona en hacer una pregunta tan patética. Toda tu vida te entrenaste y te preparaste para lo que te esperaba. Toda tu vida caminaste de la mano con la muerte como un mago. Toda tu vida metiste las narices donde no debías, provocando problemas bajo la creencia de que estabas ayudando, cuando en realidad solo empeorabas las cosas. Los ojos de Archer eran fríos e imperturbables. Shirou quería apartar la mirada, pero donde quiera que mirara, Archer estaba allí. Yo solo quería ayudar, murmuró, recordando todos los eventos en los que había hecho mucho más mal que bien. Si realmente hubieras querido ayudar, no habrías hecho nada. Fallar una vez no es malo siempre y cuando aprendas de tus errores. Sin embargo, una y otra vez demostraste tu falta de voluntad para aprender y tu ignorancia de tus errores. Los labios de Archer se torcieron en un gruñido de ira. Sakura y Shinji, el asesino en serie, la torre del reloj, Reines Archisortie, Luvia Edelfelt y quién sabe qué otras fichas de dominó has derribado ya. El gruñido se desvaneció, sus ojos se cerraron y el hombre adoptó una mirada de lástima ligeramente más suave. Me alegro de que no sea mi vida la que deba vivir. Shirou apretó los dientes hasta que le dolió la mandíbula, intentando no gritar por la inutilidad de toda la situación. Entonces, ¿qué hago ahora? ¿Qué me queda? Archer permaneció en silencio durante demasiado tiempo. Cuando hizo algún ruido, fue una burla. Tú mismo lo dijiste antes, solo que con una persona diferente en mente. Archer pareció retroceder, distorsionando su visión. Incluso sabiendo que iteraciones de ti mismo han fallado en el mismo camino que tú sigues. A veces odio nuestra terquedad. El color de su cuerpo se diluyó cada vez más a medida que la imagen se estiraba hasta que fue un único punto blanco a lo lejos. De repente, el punto se expandió y la escena que había dejado atrás apareció ante él nuevamente. Un torbellino de emociones invadió todo su cuerpo y sintió que iba a explotar. La rabia, la desesperación, el pánico y el dolor lo invadieron como olas que se estrellaban luchando por la supremacía. Todas las emociones y pensamientos se concentraron en un solo ser, el sirviente con el rostro de su padre. Al apartar la mirada de ella y dirigirla hacia el sirviente que tenía en mente, Shirou encontró todo el borde del bosque diezmado por una increíble cantidad de espadas. Algunos de los árboles se habían convertido en pulpa o astillas por todo el abuso. En medio de la destrucción, no pudo encontrar a Assassin, pero sí encontró una forma que las espadas parecían evitar a propósito. Su padre. La ira en las emociones arremolinadas de Shirou se convirtió en confusión, lo que solo empeoró su agitación. Cuando había desatado semejante bombardeo, no recordaba haberlo hecho, pero una mirada a su reserva de maná agotada confirmó que había gastado mucha energía. Había estado atacando con proyecciones sin siquiera darse cuenta. Sus pensamientos internos debieron haber acabado con la adrenalina de su cuerpo porque un intenso dolor en su espalda regresó rápidamente. La tensión en respuesta le provocó un dolor punzante en la columna y le obligó a hacer una mueca. No quería mirar por encima del hombro, pero tenía que hacerlo para saber lo mal que estaban las cosas. Obligó a su cuello a girar y miró con dificultad la fuente de su dolor. En el centro de su espalda había una gran losa irregular de sílex. No sangraba mucho, pero casi lo había atravesado hasta el suelo. Intentar levantar la parte superior del cuerpo lo suficiente para poder moverse le provocó un dolor insoportable, estrellas centelleantes y visión de túnel. Sus piernas todavía no funcionaban, por lo que lo más probable era que le hubieran cortado la columna. Su familia había sido asesinada y ni siquiera podía perseguir al asesino. Incluso con Avalon, restaurar una columna vertebral cortada llevaría tiempo que solo pondría más distancia entre él y Assassin.
Intentando y sin poder moverse una vez más, el niño se desplomó en el suelo, respirando con dificultad. No podía pensar, su cuerpo y su mente gritaban por dos razones diferentes, y tratar de ordenar sus pensamientos era como buscar una aguja en una densa niebla. Tenía que perseguir a Assassin y, si no podía lograrlo, al menos podría ayudar a Kiritsugu, si es que aún estaba vivo. Desconcertado, no podía evitar el pensamiento recurrente de que ella y Kiritsugu, su familia, le serían arrebatados en un instante ante sus propios ojos. No había podido hacer nada para detenerlo, incluso con todo su poder. Sus reacciones fueron demasiado lentas, debería haber previsto que Assassin lo seguiría, podría haber planeado una salida o entrada diferente, o dejar que un sirviente montara guardia. Miles de cosas que debería haber hecho y podría haber hecho, junto con el amargo aguijón del arrepentimiento, eran un cóctel cáustico para su mente ya destrozada. ¿Qué sentido tenía vivir si había fracasado tan estrepitosamente? No tenía motivos para seguir adelante, así que ¿qué daño haría acabar con todo? En medio de su confusión mental, algo a lo lejos le llamó la atención. Era una columna de humo que salía del costado de un árbol. Al aguzar la vista y mirar más de cerca, Shirou pudo ver un cigarrillo encendido colgando sin vida de la boca de su padre. Él estaba vivo. Si había un cigarrillo encendido, su padre estaba vivo, lo que significaba que su familia, al menos una parte de ella, todavía existía y que todavía valía la pena luchar por ella. Apretando los dientes, el chico sacó dos espadas y sintió un extraño tirón, como si sus circuitos se hubieran atascado. Era algo de lo que podría preocuparse más tarde. Volvió a concentrarse en las espadas que tenía en las manos y utilizó las dos armas para hacer palanca en el suelo y arrastrarse hacia adelante. No importaba cuánto le doliera o cómo podía destruir aún más su cuerpo, siempre y cuando pudiera llegar hasta su padre. El viaje fue arduo, pero en pocos minutos llegó hasta Kiritsugu. Al hablar, Shirou notó que no podía escuchar su propia voz y poco después, notó lo poco que se movía su padre. El niño extendió la mano, la puso sobre la pierna de su padre y apoyó la cabeza en el suelo por un momento para recuperar fuerzas y aliento. Cuando dejó de respirar entrecortadamente, levantó la vista y trató de hablar de nuevo. Su propia voz sonaba apagada ahora, pero sus ojos le decían todo lo que necesitaba saber. Kiritsugu tenía los ojos cerrados y entre sus labios azules y sin sangre había un cigarrillo casi quemado. En su mano, flácida y apoyada contra el suelo y el árbol, había un paquete arrugado de cigarrillos torpemente abierto. Su mente se quedó en blanco. Las emociones que se arremolinaban en su mente parpadeaban demasiado rápido para poder descifrarlas, y se sintió absolutamente abrumado por todo. Presionando su cabeza contra el suelo con frustración, el calor brotó de sus ojos y su garganta se apretó. Él gritó. No supo por cuánto tiempo ni qué tan fuerte habló, pero finalmente unas manos lo agarraron y tiraron de la espalda y él se alejó, llevado sin ningún sentido de dirección, sin ninguna preocupación más allá de una. Terminaría lo que había empezado y pondría fin a la guerra. Cumpliría al menos uno de los deseos de su padre. El comedor estaba tan silencioso como lo había estado durante todo el día anterior. La noche posterior al evento en el monte Enso había sido tranquila, aunque no había sido para nada pacífica. Dejando a un lado a la familia Miya, las heridas de la emboscada de Assassin habían sido mínimas. Shirou lideraba por un amplio margen, lo que le dio a Caster tiempo suficiente para reaccionar y erigir una barrera apresurada. Pudo sostener la cueva y mantener alejada la mayoría de los escombros, mientras Saber llevaba a todos más adentro. Al final, eso podría haber acabado siendo un problema. Sin lesiones, los que quedaron se vieron obligados a quedarse sentados sin hacer nada, sin saber qué hacer más allá de intentar excavar entre los escombros. Eso había llevado tiempo, incluso con Caster y Saber, y para entonces se vieron obligados a recoger los pedazos después. Shirou había estado encerrado en su habitación y no había salido voluntariamente desde que lo habían puesto allí. Rin y Karen habían intentado curar sus heridas, pero él las había desechado con enojo, afirmando que estaría bien a pesar de estar paralizado. Ella se preocupaba por él, obviamente, pero no había nada que él pudiera hacer. Ella sabía mejor que nadie que Shirou era extremadamente terco, y peor aún, que se oponía vehementemente a pedir ayuda a los demás a menos que no hubiera otra opción posible.
La única vez que había salido desde ese día, fue para asistir al entierro de Ije Kiritsugu en una silla de ruedas que había creado. A saber, se le había ordenado recuperar los cuerpos esa misma noche y a la mañana siguiente se había celebrado una especie de funeral. No era tradicional en ningún sentido. De hecho, estaba bastante alejado de las costumbres japonesas, pero en una situación como la Guerra del Grial, bloqueada debido a un implacable asesino de magos, era mejor que nada. Cuando Rin los vio, ya estaban envueltos en mantas, probablemente por la propia Saber. Parecía que a nadie le interesaba mirar debajo de ellos, ya que ni siquiera Shirou se atrevía a levantar las mantas, aunque en realidad no podía hacerlo. Ella no lo culpó. Había visto algunos de los daños cuando huían y no habían sido buenos. Ambos estaban innegablemente muertos, pero el cuerpo de Ije estaba en mucho peor estado. Era como si su cuerpo se hubiera destruido a sí mismo usando sus propios circuitos mágicos. No estaba segura de qué tipo de ataque podría ser algo así. Obviamente, Kiritsugu, o mejor dicho, Assassin, tenía un arma particularmente brutal. Caster hizo el trabajo pesado a través de la hechicería y después del entierro, hubo un breve funeral con pocas palabras. De hecho, las únicas palabras pronunciadas fueron un elogio para Ije por parte de la propia Rin. Shirou simplemente se sentó y observó con una mirada extraña y distante, y cuando le preguntaron si quería hablar, solo negó con la cabeza. Teniendo en cuenta que permaneció en el patio cuando los demás se fueron, es probable que hablara en privado y tuviera su tiempo a solas. Ella podía ver lo difícil que era para él, aunque no podía hacer mucho para consolarlo cuando se oponía a cualquier interacción. Había intentado hablar, pero él no parecía interesado. Su única opción era sentarse y esperar, a pesar de lo frustrante que era hacerlo y de lo difícil que era asegurarles a los demás que estaría bien. Como si eso no fuera suficientemente malo, su vacilación parecía alejarlos cada vez más. Ella había estado allí para él antes, entonces ¿por qué le resultaba tan difícil ahora? ¿O tenía algo que ver con Shirou? ¿Era él de alguna manera el que sostenía la cuña? ¿Y si esto, la guerra y lo que le pasó a Iria, fuera suficiente para separarlos? Existía la posibilidad de que hubiera afectado a Shirou lo suficiente como para alterar por completo su personalidad. ¿Quién podía decir que esa personalidad seguiría atraída por ella? En realidad no quería pensar en ello. Era menos preocupante distraerse pensando en lo que estaban a punto de hacer ahora. Decir que su situación era complicada era decirlo a la ligera. Saber, al igual que Shirou, había quedado destruida después de enterarse de la muerte de Lancer. Afortunadamente, parecía recuperarse con relativa rapidez. No sabía si era por su naturaleza endurecida en la batalla o si simplemente estaba reprimiendo sus sentimientos para lograr el objetivo de destruir el Grial. El paso en falso de Caster y sus intentos de humor para aligerar la situación la habían puesto en desacuerdo con el sirviente, y la atmósfera entre ellos era tensa, por decirlo menos. Karen y Gray parecían estar cada vez más ansiosos a medida que pasaban las horas, y si algo no los distraía, comenzaban a contagiar esa ansiedad a los demás. Basette era la única que parecía desconcertada por toda la situación, pero Rin podía ver que la ejecutora también tenía sus propias dudas. Afortunadamente, ella parecía conocer bien a Shirou, y las dos llegaron a la conclusión silenciosa de que Shirou se recuperaría eventualmente. Era solo cuestión de cuándo. Cerrando los ojos y respirando profundamente, Rin envió una oración mental para que Shirou regresara y les devolviera la estabilidad que necesitaban para permanecer juntos. Él era la única razón por la que los habían unido, y sin él, se hizo evidente cuánto dependían de él para moderar sus diferencias extremas. Las únicas personas que parecían llevarse bien eran Gray y Saber, aunque rara vez hablaban, o nunca. La primera apenas hablaba, aunque era extremadamente difícil de leer cuando Rin apenas sabía más que su nombre y su conexión con Saber. Un ruido en el estómago le recordó que aún no habían comido nada. Durante los últimos 2 días, Saber había salido a buscar comida para llevar para que el resto comiera. Nadie más que Rin se sentía segura en la cocina, e incluso ella tenía demasiado miedo de poner un pie dentro, conociendo a Shirou y sus pensamientos sobre los demás en su cocina. Teniendo en cuenta que la billetera de Rin cada vez estaba más liviana, la decisión pudo haber sido un error, ya que Saber compró una increíble cantidad de comida cara en una gran variedad de lugares.
Si bien fue satisfactoria, fue una exageración. Han pasado 2 días, empezó Basset de repente. ¿Crees que ya se habría recuperado? ¿Cómo puede ser tan frío?, preguntó Saber con un tono mordaz. Su padre y su hermana fueron asesinados delante de él. Ese hombre tiene derecho a llorar, ¿no es así? Basset se enfadó. Cuando murió mi madre no me quedé encerrado en mi habitación, seguí sus pasos sin dudarlo. Rin levantó la cara de sus manos que descansaban sobre la mesa. No ha pasado tanto tiempo y considerando lo cerca que estamos de terminar con esto, no es un gran problema. Entonces, ¿de verdad te gusta sentarte a no hacer nada? Ustedes, los niños, siempre se sienten muy cómodos siendo perezosos. Rin abrió la boca, pero Basset continuó. Cuando tenía tu edad, ya estaba trabajando como ejecutor, encargándome de sellar a los designados y haciéndome un nombre. Los tiempos eran un poco diferentes cuando eras joven, replicó Rin con la misma rapidez. Si a ella le interesaba insultarla, Rin estaba más que feliz de dejar salir algo de su propia ira reprimida. Por ejemplo, Jesucristo todavía hacía milagros. Caster soltó un bufido y luego hizo todo lo posible por reprimir su diversión mientras Basset entrecerraba los ojos y se inclinaba hacia adelante en su asiento. Si crees que eres tan sexy, ¿por qué no tenemos un pequeño duelo tú y yo en el patio trasero? Rin afrontó el desafío de la irlandesa de frente, a pesar de lo tonto que sabía que era. ¿Recuerdas lo que pasó la última vez? Incluso después de haberme adelantado, terminó en empate. No sé si ahora es el momento de que nos lancemos al cuello, añadió Karen con una mirada fría entre las dos. Ambas mujeres se detuvieron para mirarla y se encontraron con unos ojos dorados y helados. Era extraño, pero Rin casi sintió algo dentro de ellas que la asustaba. ¿Cómo era posible que una niña tan pequeña pudiera ser lo suficientemente intimidante como para silenciar a 2 mujeres mucho mayores? Cada persona sufre de forma distinta. En algunas es evidente, en otras es sutil o está oculto. Era la primera vez que Gray hablaba sin que se lo pidieran directamente. El dolor de Shiro es evidente. ¿Quién dijo que estaba de luto? Al entrar en la puerta, Shirou, con un aspecto muy desaliñado, se asomó a la habitación. He estado planeando, averiguando cómo voy a rastrear y matar a ese bastardo y poner fin a esta maldita guerra. Su voz estaba vacía y apagada. Al mismo tiempo, era rencorosa, como si estuviera reprimiendo mucho, pero algunas de sus verdaderas emociones se estuvieran escapando por las grietas. Sus ojos estaban ligeramente hinchados y entrecerrados. Las arrugas oscuras debajo de ellos y el cabello desordenado y despeinado confirmaban aún más el hecho. Estaba vestido con un atuendo que Rin solo había visto 1 o 2 veces, recordando que era el atuendo de combate que Basset había confeccionado para él. Así que él hablaba muy en serio acerca de terminar la guerra y parecía que sería a cualquier precio. Dios mío, muchacho. Te ves horrible, comentó Basset elocuentemente. Shiro apenas giró la cabeza para mirar de reojo. Claro, lo que sea. Mirando a su alrededor con los ojos a todos los demás, se detuvo en Rin. Tengo un plan si estás listo para escucharlo. Basset parecía visiblemente afectada por la cortante respuesta. Por primera vez, no tuvo una réplica ingeniosa o sarcástica. Incluso Rin estaba nerviosa, pero ella había estado esperando un cambio así en él. Sabía que ella había sido lo único que lo había mantenido unido durante la guerra, así que perderla significaba que se estaba desmoronando. ¿Qué se suponía que debía hacer? ¿Cómo podía ayudarlo? ¿Cuál es tu plan, Shirou? Saber tomó la iniciativa ante la vacilación de Rin. La voz de la sirvienta era neutral, pero sus ojos reflejaban juicio. Terminaremos la guerra esta noche, afirmó siniestramente. Saber y yo buscaremos y mataremos a Assassin mientras el resto de ustedes se ocupa de Souken y Rider. Hay 8 sirvientes en total, así que si matamos a Assassin y Rider, tener 2 sirvientes con vida no debería retrasar el Grial. Caster puso los ojos en blanco. Obviamente había llegado a la conclusión de que el límite máximo de 2 sirvientes había sido un factor antes de la muerte de Lancer. No hizo ningún comentario al respecto y, en cambio, juntó ambas manos detrás de la cabeza y arqueó una ceja. Si hay 2 de nosotros vivos, ¿quién puede pedir un deseo?
Shirou giró la cabeza en su dirección y una furia pura llenó sus ojos vacíos. Nadie recibe un deseo, eso te dijeron antes de entrar en esto. Cerraremos y destruiremos el Grial para siempre. La mente de Rin hizo clic y su boca finalmente reaccionó a tiempo. Shirou, no sabemos cómo ni dónde se creará el Grial. Tampoco sabemos cómo descomponerlo. Su atención se dirigió a ella y la rabia que aún persistía la acompañó. Puedo ver cuánto le gusta a esta cosa jugar conmigo, sé exactamente dónde aparecerá. Una vez que lleguemos allí, podremos averiguar cómo destruirla. Rin estaba confundida. ¿Cómo podría saber dónde aparecería? Aún quedaban muchas opciones para que apareciera el Grial. Cualquier línea mística era una opción, lo que significaba que el templo Ryudou, el parque central, la iglesia Fuyuki e incluso su propia casa eran posibilidades. Shirou notó su confusión y explicó: dependiendo de cuánto me odie el Grial o el mundo, se formará el Central Park en la misma cueva que acabamos de dejar. ¿Cuánto lo odiaba el mundo? ¿Estaba tomando una decisión basándose en su propia mala suerte? Pero, ¿por qué Central Park sería un punto delicado para él? Solo después de hacerse la pregunta, se dio cuenta de lo estúpido que era preguntar en primer lugar. Por supuesto que Central Park albergaría malos recuerdos. Si el Grial se estaba formando en la cueva, no habríamos visto señales de él. Shirou no parecía conmovido. Entonces Central Park es la única opción. De cualquier manera, no importa hasta que terminemos de lidiar con Souken, Rider y Assassin. Haz las cosas paso a paso y todo se resolverá eventualmente. La sala quedó en un silencio incómodo por un momento antes de que Karen hablara. ¿Alguien más ha estado viendo las noticias? Cuando todos declinaron la invitación, Karen suspiró suavemente. Ha habido una gran cantidad de desapariciones y muertes misteriosas recientemente. Además de esto, con la aparición de extraños agujeros horizontales e incendios forestales cercanos, el templo Ryudo está haciendo preguntas que me resulta difícil responder. Rin se dio cuenta por el tono de voz de Shirou que estaba cada vez más frustrado. Hay algo más que podemos solucionar después de la guerra. Karen ni siquiera lo estaba mirando. En cambio, simplemente miró hacia adelante y respondió monótonamente. ¿Cómo puedes estar tan seguro de que los problemas son separados? Se sabe que los sirvientes se alimentan de personas inocentes para alimentarse después de todo. Tanto saber como Caster le lanzaron a la chica una mirada sucia que se desvaneció rápidamente cuando reconocieron que no estaba hablando específicamente de ellos. La frustración de Shirou se reflejó en su rostro. Solo otra razón para terminar esto lo antes posible. ¿Es esa tu forma de decir que tienes un problema con mi plan? La chica negó con la cabeza. Terminar la guerra lo antes posible es beneficioso para todos. Solo deseo mantenerte informado para que puedas tomar las mejores decisiones. Finalmente, giró la cabeza para mirarlo. Por ejemplo, la línea mística dentro de la cueva se encuentra directamente debajo del templo Ryudou, una gran residencia llena de gente. Una explosión de suficiente magnitud hizo una pausa para mirar a saber, podría causar un derrumbe. Shirou no parecía tan perturbado. No puedes hipnotizar a la gente que está dentro y evacuarlos. Por supuesto, convino ella con indiferencia. No había un sirviente de clase asesina persiguiendo a cada persona asociada contigo. Los dos intercambiaron una mirada asesina en silencio antes de que Shirou apartara la mirada. Es un resultado que, con suerte, se puede evitar. Si es en Central Park, no tendremos que preocuparnos. Saber llevó la conversación hacia otro lado. ¿Nos vamos ahora o esta noche? Parecía un alivio que las preguntas erróneas hubieran terminado. Saldremos al anochecer. Saber se puso de pie y se acomodó el traje. Muy bien. Antes de irnos, ¿puedo hablar contigo un momento? Shiro estuvo de acuerdo y ambos abandonaron la habitación antes de que pudieran preguntar nada más. Los que se quedaron parecían estar en desacuerdo. Por un lado, se sintieron aliviados de ver a Shirou moverse. Por otro lado, ninguno de ellos lo había visto actuar de manera tan extraña, tan parecido a su padre. Se sentía como una mierda. Eso era decirlo suavemente. Cada paso le provocaba un dolor punzante en todo el cuerpo que empezaba en su columna vertebral, que estaba medio curada.
Aún no tenía sensación del tacto por debajo de la cintura, pero mientras pudiera caminar, ya se había curado lo suficiente. Su mente se sentía vacía. Cuando sentía una emoción, siempre se convertía en ira, arrepentimiento o simplemente odio amargo. Había intentado dormir un poco, pero eso había sido una lucha en sí misma. Cuando se desmayaba, Kiera se burlaba de él sin cesar en sus sueños, lo que significaba que no podía ganar en ninguna parte. De todos modos, no era tan fácil conciliar el sueño. Siniria empezó a notar lo vacío que estaba el futón tamaño queen. Nunca entendería por qué había pensado que comprar una cama tan grande para él solo era una buena idea hace muchos años. El chico se pasó una mano por la cara y abrió mucho los ojos. Bajó del engawa y se sentó en el borde. Saber hizo lo mismo y los dos se sentaron bajo el sol de la tarde durante unos minutos. Incluso con los suaves sonidos de la naturaleza, su mente no podía apartarse de esa noche y de las imágenes de su hermana y su padre siendo asesinados. En cierto sentido, era peor que el gran incendio. Había sido joven en ese entonces y, aunque había quedado grabado en su memoria para toda la eternidad, no había podido hacer nada al respecto. Esta vez, había conocido los riesgos y había aceptado abiertamente ponerla en peligro, todo ello mientras creía que era lo suficientemente fuerte para mantenerla a salvo. No puedes culparte a ti mismo. Shirou saltó. Las palabras de saber bien podrían haber sido un disparo por lo inesperadas que fueron. Tranquilizándose, miró hacia el suelo y se inclinó hacia adelante. No culparse a sí mismo. ¿A quién se suponía que debía culpar entonces? Culpó a Iria por quedarse allí. Culpó a Kiritsugu por no poder matar al sirviente o por pensar que podía manejarlo solo. ¿A quién se supone que debo culpar entonces? Obviamente, culpas a la persona que cometió el acto. Si te culpas a ti mismo o sigues culpándote, caerás aún más en la misma rutina en la que cayó tu padre. La cabeza de Shirou se movió bruscamente en dirección a saber. ¿Es eso realmente algo tan malo? ¿Renunciar a mi antigua vida y dedicar el resto de ella a criar una familia que pueda defenderse? ¿Una familia que pueda hacer algo bueno? Saber fue severa. Shirou, Kiritsugu te habría matado a ti y a Iria si hubiera sido un paso para lograr sus objetivos. Fue como quemar yesca. Una oleada de ira recorrió todo su cuerpo y no pudo contenerse. Deshonrar a un hombre muerto ni siquiera 2 días después de su muerte, ¿qué clase de respeto es ese? Saber abrió la boca, pero él continuó antes de que pudiera pronunciar más de una sílaba. Si eso era lo que pensabas, entonces no es de extrañar que nunca te llevaras bien con él. Lo estabas juzgando sobre la base de alguna miserable invención en tu propia mente. El rostro de Saber se tensó y sus labios se curvaron en una suave mueca. Shirou interrumpió, reprimiendo la ira por años de escuchar la falta de respeto de su padre, finalmente liberándose. Kiritsugu dio todo lo que tenía por ella y por mí. Incluso si tuviera que renunciar a su propia vida para mantenernos a salvo, lo haría sin pensarlo 2 veces. Poniéndose de pie y girándose para mirarla, continuó. En el momento en que se comprometió a formar una familia, a criar a su hijo y a su hija, renunció al hombre que era el asesino de magos. Una vez que tuvo una familia, se dio cuenta de que no estaríamos a salvo debido a la guerra del Grial y entendió que no éramos lo suficientemente fuertes para detenerla entonces. Entonces entrenó a Missy y a mí para ayudarlo, todo para que pudiera mantenernos a salvo al final. Saber, que aún mantenía una mirada mezclada de incredulidad e insulto, colocó suavemente ambas manos sobre sus rodillas. Entonces perdonas los actos que cometió el mismo hombre en su vida anterior. El hecho de que un hombre cambie no significa que sus transgresiones pasadas puedan ser perdonadas por completo. Intentó detenerse antes de hablar, pero su boca ya se estaba moviendo. ¿Son esas las mismas palabras de sabiduría que te impidieron matar a Lancer? Podía ver claramente cómo esas palabras dejaban huella en su mente. Era un insulto terrible, pero decir que lo lamentaba por completo no era cierto. Saber se puso de pie con los primeros indicios de verdadera ira tiñéndole el rostro. La situación que rodea a Guinevere es diferente y no tienes derecho a comentar sobre lo que no sabes. ¿Qué es lo que no sé? Estás dispuesto a hablar de mi padre sin intentar jamás comprenderlo, pero me acusas de no conocer tu vida.
La tensión que aumentaba constantemente en su cuerpo lo obligó a cerrar los puños. ¿Olvidaste que los amos ven la vida de sus sirvientes en sueños o no lo sabías en absoluto? La pregunta le abrió los ojos de par en par. Entre las pesadillas recurrentes, los encuentros con Archer y los regaños de Kiera, había presenciado toda la vida de Saber. Su decisión de sacar la espada de la selección, su entrenamiento con el Incubo Merlín, su encuentro con la Dama del Lago, la formación de la Mesa Redonda y su eventual colapso a manos de Mordred y Morgana. Las experiencias de 4 vidas diferentes residían en su cerebro y era un milagro que pudiera diferenciarlas considerando que una de ellas era, de hecho, una versión de sí mismo. Saber pareció recuperarse. Lo olvidé. O, mejor dicho, creí que no recordarías también tus sueños. Para dejar claro que él lo sabía tan bien como ella, recordó todos sus recuerdos. Ginebra se casó contigo para mantener en pie la imagen de un rey y una reina. Fue un matrimonio sin amor, llevado a cabo simplemente para mantener unido a vuestro reino. Lancelot se enamoró de ella y ella buscó ese amor por sí misma. Luego, después de enterarte del asunto, le permitiste escapar y enviaste un grupo de búsqueda lamentable solo para mantener la apariencia de que estabas enfadado, cuando en realidad creías que entendías el razonamiento de Lancelot y los compadecías a ambos. Cada palabra parecía ser un cuchillo en la espalda de Saber, y con la frescura de la muerte de Lancelot, era aún más palpable. Los dos se miraron fijamente con una tensión ociosa. Ambos sabían que el otro era odiosamente terco. Al mismo tiempo, ninguno de los dos negaría los hechos que se les presentaban. Respirando profundamente por la nariz, lo miró directamente y asintió. Entiendo que mis acciones causaron más daño que bien. También me doy cuenta de que fue hipócrita decirte lo que te dije sobre tu padre y tus acciones. La mujer del traje cerró los ojos e inclinó parcialmente la cabeza. Te pido disculpas. La ira de Shirou se desvaneció rápidamente. El alivio de finalmente sacarse las cosas del pecho y escuchar una disculpa enfrió el fuego que había estado creciendo en su interior. Soltando un suspiro que no sabía que había estado conteniendo, el chico se pasó una mano por el cabello y la dirigió hacia un lado en el mismo movimiento. Lamento haber dicho todo eso, pero... No tienes por qué disculparte, interrumpió Saber, se puso de pie y negó con la cabeza. No tiene sentido intentar hacerte cambiar de opinión cuando pareces tan decidida. Simplemente tenemos que afrontar el hecho de que ambos hemos visto diferentes facetas de la misma persona. Fue un final no concluyente para su discusión lo que lo frustró. Impulsivamente, el chico extendió la mano para rascarse la nuca. ¿Qué dijo después de su arrebato cuando ella parecía tan tranquila? Intentó siquiera volver al comienzo de la conversación. Saber no estaba hablando, así que no sabía qué decir. Finalmente, se decidió por la única pregunta que su mente realmente podía conjurar. ¿Eso era todo de lo que querías hablar? No exactamente. Quería abordar el creciente problema entre nosotros, el asunto de tus planes. Entonces, ¿tuviste un problema con ellos? Si así fuera, ¿por qué no lo interrogó delante de todos los presentes en el comedor? No exactamente, replicó ella. Me preocupa que usted y sus planes se hayan desviado de lo que eran al principio de la guerra. Shirou frunció el ceño. Por supuesto que sí, ha cambiado varias veces. No me refería a eso. Me refería más bien a la intención de estos planes. Así que se había dado cuenta de que él tenía una idea diferente en mente. Era tan fácil de leer o ella simplemente era tan buena analizando a la gente. De cualquier manera, no parecía saber exactamente cuáles eran sus pensamientos. Puede que hayan cambiado, pero solo porque las circunstancias también han cambiado. Sigo planeando terminar la guerra del Grial para siempre con el menor número de bajas. Ella lo miró fijamente durante un largo rato, con los ojos fijos en los detalles de su rostro mientras intentaba encontrar la mentira, no lo lograría, en sus palabras. Supongo que tengo que aceptarlo. En silencio durante lo que parecieron 5 minutos, Shirou preguntó con calma. ¿Eso es todo? Una última cosa. Quería comprobar tu estado mental y asegurarme de que no estabas a punto de tomar una decisión de la que pudieras arrepentirte.
La sirvienta se levantó con gracia y volvió a subirse a la enagua y caminó unos pasos antes de girar la cabeza y decir una última frase, bastante fría. También quería asegurarme de que seguía siendo humana después de todo lo que ha pasado. Saber se fue mientras Shiro intentaba descifrar lo que ella quería decir. Si todavía era humano, ¿qué tipo de prueba podría determinar eso y qué tipo de respuesta dio su conversación? ¿Había sido su reacción? ¿La forma en que habló? Tal vez había sido solo su memoria. Él se había enojado y no había intentado ocultarlo, quizás eso era lo suficientemente humano para ella. El chico sacudió levemente la cabeza. Necesitaba volver a centrarse en lo importante, no en algo trivial. Necesitaba matar a Sasin. Tirando de los extremos de la bufanda con fuerza y metiendo los extremos debajo de su atuendo, Shiro se miró una vez más en el espejo del pasillo y se aseguró de que la mayor parte de su rostro estuviera cubierto. La tela, reforzada por medios normales y con runas, podría haber sido capaz de bloquear balas de menor calibre, pero no se sabía si era efectiva contra las balas disparadas por sirvientes. Contra las balas Origin, era casi peor que nada, aunque si lo golpeaban con una de esas, entonces su elección de atuendo no importaba. Aún así, la bufanda era reconfortante en cierto modo. Tal vez por el calor que traía. Alejándose del espejo, Shiro se encontró con Saber en la puerta de la casa y salió con ella detrás. Rin y los demás se habían ido a la mansión Matou hace unos 30 minutos para empezar temprano. Considerando que su parte del plan llevaría más tiempo, tenía sentido darles una ventaja. Llega a la mansión, encuentra a Souken no sácalo de su escondite destruyendo su casa, atrapa su cuerpo y exorcizándolo. En teoría, era sencillo, aunque algunas cosas podían salir mal. Al principio, no tenía un plan para atrapar a Souken en un lugar, pero con Karen, Caster, Bassetti y Rin juntos, había más de una forma de atrapar a alguien o algo dentro de un área. Eso si Souken se rebelaba. No tenían a Sakura como carta del triunfo, pero destruir su taller era una amenaza suficiente para obligarlo a irse, teóricamente. Rin había acordado que lucharía contra todo pronóstico si eso significaba que podía proteger su taller, pero eso era anecdótico en todo caso. El último problema era la segunda tarea: derrotar a Rider. Como con todas las cosas en su vida, era totalmente posible que ella estuviera jugando con ellos y guardando haces cerca de su pecho. Caster no había podido derrotarla sola después de montar un ataque frontal la última vez, pero con Gray y Rin había esperanzas de que las probabilidades se equilibraran. De cualquier manera, Basset tenía un teléfono celular con su nombre enmarcado rápido para que los refuerzos llegaran rápidamente. Bajó las escaleras hacia la puerta principal, abrió la puerta y permitió que Saber pasara primero. Sin decir palabra, la mujer se sentó a horcajadas sobre la Max y puso la motocicleta en posición vertical. Si el otro grupo estaba en peligro, Saber viajaría inmediatamente hacia ellos para brindarles apoyo. Si Shiro la necesitaba desesperadamente, podría usar un sello de comando y traerla con él. Aún así, esto último probablemente no sería necesario, ella solo estaba con él como respaldo. Enviar a Karen sin saber dónde estaba Sakura era peligroso. Ya no podía hacer nada para ayudarla y menos aún sin saber dónde estaba. Hacía frío, la condenaba a una muerte inevitable, pero se sentía extrañamente vacío. No sabía si era porque en realidad no había sucedido y todavía había una posibilidad o por algo más. Si ella era el Grial como había dicho Rin, ¿había alguna manera de salvarla? Subió a la moto como pasajero y respiró profundamente mientras el motor cobraba vida bajo él con un giro del motor de arranque. Cerrando los ojos, el chico activó sus circuitos e invocó la magia almacenada en su escudo. El tiempo a su alrededor se ralentizó, pero tan pronto como sintió los efectos, cortó sus circuitos, dejando atrás una imagen mental de exactamente dónde iba su maná. Como si estuviera siguiendo hilos, podía ver el rastro que dejaba su maná cuando abandonó su cuerpo para ayudar a impulsar algo en la distancia. Al combinar esa imagen con un rastro que había hecho de la ciudad de Fuyuki hace mucho tiempo, podía ver exactamente dónde estaba Asashi. Abriendo los ojos e inclinándose hacia adelante, le dio instrucciones a Saber y agarró las manijas debajo del asiento para permanecer en él. Él solo esperaba que el otro grupo lo tuviera fácil. Rin estornudó, sacudió la cabeza y parpadeó. Karen respondió de forma autónoma: «Salud».
Ser bendecida por una sacerdotisa era interesante, pero Rin todavía estaba tratando de averiguar exactamente cómo funcionarían las cosas. Metiendo la mano en su bolsillo, la chica sacó pequeñas piedras con intrincados grabados en su superficie. Las rocas se sentían cálidas al tacto, y el simple roce de su piel fue suficiente para iluminar partes de ellas. Según Caster, se trataba de algún tipo de magia que se activaba por impacto. Supuestamente, cada piedra crearía un pilar que se uniría a otros pilares y crearía una jaula que funcionaría como una barrera antimagia. Rin no entendía muy bien cómo funcionaba, pero su experiencia con la creación de runas era extremadamente limitada, especialmente en comparación con Caster. El mismo sirviente hizo girar una lanza carmesí en una mano antes de colocarla sobre sus hombros con un pene resonante detrás de ella. Le había cogido cariño al palo carmesí desde que Shirou lo proyectó por primera vez. Entra, rompe algunas cosas, mata al anciano que salga. Debería ser un trabajo de entrar y salir, así que ¿por qué hay tantos de nosotros aquí? Este anciano es un poco más resistente de lo que parece, respondió Basset. Al menos, eso es lo que yo creo. Rin se estremeció al recordarlo. Ya no es humano. No puedo decir que sepa cómo funciona, pero de alguna manera obtuvo una inmortalidad limitada al dividir su cuerpo entre muchos gusanos cresta. Caster giró todo el torso para mirarla, balanceando los extremos de su lanza mientras lo hacía. Entonces, ¿estás diciendo que se ha convertido en una especie de insecto? Rin lo resumió secamente. Un montón de bichos que parecen humanos. Basset se golpeó la palma con el puño. Bueno, entonces aplastemos a este bicho y sigamos adelante. Todavía tenemos que sacar a un sirviente y encontrar el grial y el chico quiere terminar con esto para esta noche. El grupo avanzó desde su posición de exploración cerca de la mansión Matou. Mientras avanzaban, la Tosaka pensó en las palabras de Basset. La chica no estaba segura de la viabilidad de terminar la guerra esa noche. Ni siquiera sabía cómo terminarla funcionalmente, y tratar de averiguarlo podría llevar horas, si no días. Al acercarse a la mansión Matou, Basset levantó la pierna con elocuencia y golpeó con la bota la puerta de metal. Con un ruido áspero, el pestillo se rompió y la puerta se abrió con un chirrido estridente. La puerta principal está abierta, afirmó mientras observaba el patio delantero. Al cruzar el umbral de la puerta, Rin sintió que se le ponía la piel de gallina. El campo delimitado que estaban utilizando parecía podrido y, de hecho, le hacía sentir náuseas. Más allá de las náuseas, se sentía observada por miles de ojos curiosos, aunque no podía sentir nada cerca. Caster emitió un silbido bajo. Seguro que a este lugar le vendría bien un exterminador. De hecho, tal vez necesite un par. ¿Hay bichos aquí?, preguntó Karen con un leve sentido de urgencia. Caster levantó su lanza y señaló hacia una zona de follaje bien cuidado. Miles. Reptando entre esos arbustos y la hierba. Docenas de especies diferentes que no deberían vivir juntas como lo hacen. Quémalos, ordenó Rin. Para él, cada insecto es solo un explorador, porque observa a través de sus ojos. Así es como se mantiene por delante de todos. Mirando fijamente el arbusto que Caster señaló, la chica levantó un brazo y disparó algunas balas de Gander. Fue inútil, en realidad, pero sirvió para transmitir un mensaje. Una ola de calor le pasó por el rostro y, con una pequeña explosión, el arbusto estalló en violentas llamas. Decididamente más eficaz que su intento, sin duda. Lo has conseguido, señorita, aunque mi servicio de exterminador no es barato. El hombre hizo girar su lanza y apuntó con ella a varios arbustos. Al hacerlo, se formaron pequeñas bolas de fuego que salieron disparadas de la punta, incendiando la vegetación cortada. ¿Deberíamos quedarnos callados para que no se entere de nuestro plan?, preguntó Gray, sosteniendo una jaula de pájaros extendida a la distancia de su brazo. Él ya sabe exactamente por qué estamos aquí, respondió Rin. Hablando un poco más alto a los insectos que estaban escuchando, Rin disparó otra ronda de Gander a una de las ventanas. No tiene sentido tratar de esconderse, Solgen Makiri. Podrías salir y enfrentarnos con un poco de honor. Los insectos que sobrevivieron a las llamas que la rodeaban parecieron silbar y chirriar colectivamente.
Rápidamente, el ruido se hizo más fuerte que las llamas crepitantes y una voz canosa habló desde todas las direcciones. Debes tomarme por tonto. Pensé que la familia Tosaka finalmente tendría algo de cerebro con Tokio y fuera de escena, pero veo que eres tan tonto como tu viejo. Rin se puso rígida ante el insulto a su padre. Inhalando bruscamente, se preparó para responder con sus propias palabras, pero algo tiró de su falda y de inmediato dirigió su atención al disturbio. Karen estaba de pie junto a ella mirándola con sus brillantes ojos amarillos que parecían brillar en la oscuridad. Está tratando de meterse bajo tu piel, simplemente ignóralo. Era obvio, pero su declaración le permitió a la chica darse cuenta de que eso era exactamente lo que estaba haciendo. Reuniéndose y preparándose para cualquier posible insulto, Rin volvió a centrarse en el futuro. Desafortunadamente, Shirou no pudo unirse a nosotros, pero estoy segura de que le hubiera encantado verte marchitarte y morir. Tal vez si ella pudiera molestarlo lo suficiente, él se rebelaría y Caster podría atraparlo. El sirviente en mente resopló molesto. En el peor de los casos, podemos rodear toda la casa. La trampa será más fácil de romper, pero debería resistir lo suficiente. Dios mío, ¿acaso todos tienen miedo de unos cuantos bichos? Se burló Basset y siguió adelante, haciendo crujir los nudillos con los guantes mientras se acercaba a la mansión. Terminemos con esto de una vez. Rin le dijo a la mujer irlandesa que tuviera cuidado, pero sus palabras parecieron ignorarse cuando derribó la puerta de entrada de una patada, al igual que hizo con el portón. Al entrar, el parloteo de los insectos se arremolinaba en la brisa del exterior. Detrás de ella, a solo unos pasos, estaba Karen, que parecía tan interesada en un final rápido como Basset. Mientras el ejecutor y la sacerdotisa desaparecían, Rin se volvió hacia Guy. ¿Podrás quedarte aquí y vigilar la entrada? Puedes cubrir su escape si se nos escapa. La chica asintió y acercó la jaula de pájaros que tenía en la mano a su pecho. Puedo encargarme de los insectos que hay afuera. Con la salida bloqueada por un sirviente en miniatura, todas sus bases estaban aparentemente cubiertas. Sin perder más tiempo, la Tosaka corrió hacia la puerta para reagruparse. Aunque nunca había estado dentro de la mansión Matou antes, tenía una idea bastante clara de hacia dónde se dirigía. Shirou le había dado un mapa informal del interior que ella había memorizado. Usando lo que sabía de Kiritsugu, le había señalado el lugar exacto al que debía ir para llegar al taller de Souken. En teoría, el gusano intentaría detenerlos, pero aún así era una apuesta arriesgada. Souken era un hombre que priorizaba su propia vida por encima de todo, incluso del trabajo al que la dedicaba. ¿Estaría él aquí? Desde afuera, Caster murmuró entre dientes. Deberíamos prenderle fuego a todo el lugar y buscar al viejo entre los escombros. No podemos empezar a quemar la casa hasta que destruyamos su taller, le recordó Rin. Si lo hacemos, existe la posibilidad de que Souken escape. Giramos a la derecha por el pasillo de entrada, luego debería haber una habitación que conduce al sótano en algún lugar después de la tercera puerta a la izquierda. Rin se dio la vuelta para mirar por el pasillo y los oyó antes de verlos. Un enjambre de insectos se acercaba rápidamente por una esquina. Por lo poco que Rin pudo ver antes de que los rodearan y rompieran una luz en el techo, estaban cubiertos de garras y colmillos afilados. Basset soltó un gruñido molesto. No creo que vaya a ser tan fácil como parece. Puedo ver por qué todos ustedes odian a los insectos, reflexionó Caster mientras cruzaba la puerta principal y se abría paso entre los demás para llegar al frente del grupo. Haciendo girar su lanza, el sirviente grabó media docena de símbolos rúnicos en el aire formando un círculo. Cuando terminó de garabatear, atravesó el centro con la lanza y cada runa destelló con un azul brillante. Un crujido impidió un destello brillante cuando un rayo se arqueó hacia la punta de su lanza y luego hacia la nube de alimañas. Con un chisporroteo, los insectos cayeron al suelo en conjunto, donde continuaron echando humo y retorciéndose. Si Rin no hubiera comparado inmediatamente la exhibición y al sirviente con un matamoscas glorificado, podría haberse quedado impresionada. La chica sopesó entre atravesar los restos de insectos o tomar otro camino, pero la decisión le fue arrebatada cuando Caster avanzó y le hizo un gesto hacia adelante. Ahora no es momento de perder el tiempo, señoritas.
Basset se movió más rápido que Rin, se colocó detrás de él antes de que una mano extendida la detuviera. Maestro, ¿le importaría vigilar el flanco? La mujer refunfuñó algo, pero Rin no pudo escuchar. Puedes hacer eso más tarde, ahora mismo mantén la concentración. Agarrando el hombro de Karen, Rin le dijo a la chica que se mantuviera cerca. No estaba familiarizada con las habilidades de las sacerdotisas, pero dudaba que alguna de ellas estuviera orientada al combate. Después de todo, ¿qué clase de sacerdote entrenaría para matar a otros? El cuarteto se movió apresuradamente por la casa con Rin dándole instrucciones a Caster siguiendo las indicaciones de Shirou. El sirviente había sido un gran activo en toda la operación y no habría habido una mejor elección. Su hechicería versátil significaba que podía manejar cualquier amenaza menor fácilmente. El interior de la mansión era estrecho y retorcido, con varias de las puertas que se abrían a grandes habitaciones cargadas de libros o dormitorios. Varias estaban llenas de relojes y más, contenían masas retorcidas de insectos que atacaban a medida que pasaban. Ninguno de ellos fue rival para Caster, quien despachó fácilmente todo lo que le arrojaron. Después de electrocutar a tantos insectos, Rin se preocupó. Si Zouken estaba dispuesto a arrojarles inútilmente tantos insectos, ¿qué habría al final de esta mansión? ¿Caerían todos en un pozo lleno de gusanos y serían devorados vivos? Tal vez el simple hecho de entrar en su taller activaría una magia que los mataría. Al igual que Kiritsugu, era un maestro en jugar contra las ideas preconcebidas. Shirou no los habría enviado a todos si no hubiera sabido que Zouken sería un objetivo difícil de eliminar. Al abrir la puerta, Rin descubrió una habitación vacía. En el interior no había nada más que una silla en la que estaba sentado un repugnante fósil de hombre. Apoyando las manos en un bastón, la miró con un par de ojos ennegrecidos y una sonrisa maliciosa. Rin estaba confundida y debió haber sido evidente en su rostro. ¿Esperabas algo? ¿Un agujero en la tierra tal vez? Desafortunadamente, el difunto asesino de magos dañó mi taller anterior demasiado como para que se pudiera salvar. El rostro del hombre se agrió aún más y parecía como si se le erizara la piel. El trabajo de toda mi vida de absoluta dedicación destruido en una sola noche y no gané nada por todo el esfuerzo. El hombre se puso de pie lentamente, sin dejar de mirar directamente a los ojos de Rin. Puedes identificarte con algo así, ¿no es así, Tosaka? Rin se estremeció, pero se contuvo. Sabía muy bien a quién y a qué se refería. Pero, tal como había dicho Karen, él estaba tratando deliberadamente de sacarla de quicio y provocarla para que hiciera algo estúpido. Su padre había tomado la decisión, entendiendo los riesgos y mitigándolos lo mejor que pudo. Obviamente, había tardado demasiado en recomponerse. Desde atrás, Basset se burló e intentó avanzar, pero Rin la detuvo al extenderle la mano. No parecía correcto. Era demasiado fácil que esto terminara como terminó, donde terminó. ¿Tenía algo escondido bajo la manga? Ella no podía sentir nada, pero eso significaba poco. En cualquier momento parecía que se echaría a reír y el suelo se derrumbaría bajo sus pies o que los gusanos saldrían arrastrándose del techo o de las rejillas de ventilación. No debes haber perdido todo, de lo contrario podrías haberte esforzado más en esta guerra. El hombre soltó una risita burlona. ¿Y cómo puedes saber algo así? He estado intentándolo, aunque para ser sincero no ha sido para ganar la guerra. Lo he perdido todo y necesitaré tiempo para recuperar lo perdido. Antes de poder empezar, necesito librarme de las molestias que me pican una y otra vez. A juzgar por la mirada de odio que le estaba lanzando, era obvio quiénes eran las molestias. Ya he logrado matar a uno y debilitar a otro. Ahora tú has llegado antes que yo, pero desafortunadamente no estoy preparado para tratar contigo. Rin abrió la boca para hablar, pero el gusano la interrumpió. Seguro que puedo reunir las pocas fuerzas que tengo y conservar algo de maná para matar a algunos de ustedes en un ataque, pero con ese sirviente a su lado, aún sería incapaz de hacer nada sustancial. Hizo una pausa y su boca se abrió en una mueca podrida. No, es mucho más efectivo esparcirme por la ciudad y esperar el momento oportuno. Tal vez ir tras sus padres y seres queridos. Matarlos e infestarlos para que pueda ver cómo el dolor paralizante los invade. Entonces, ¿por qué entonces serían presa fácil?
Ella no quería escuchar más. Con un movimiento de muñeca, Rin arrojó media docena de piedras al suelo, deslizándose hasta aterrizar detrás de Souken. Cuando pasaron junto a su cuerpo, se escuchó un fuerte crujido y una luz azul brotó de cada una, formando pilares flotantes que se conectaban con otros con paredes transparentes brillantes. Souken pareció reconocer su plan de inmediato. Un campo delimitado para obligarme a quedarme allí. Qué inútil cuando mi cuerpo reside en más de un lugar. La cara del gusano se dividió en una sonrisa repugnante. Las cosas empezaron a tener sentido poco a poco. Souken se dio cuenta de que tener su taller en su casa era una tontería, especialmente considerando su habilidad natural para estar en casi todas partes. Por lo tanto, había establecido un taller en otro lugar, sin dejar vínculos con su mansión. Es una lástima que no pueda ver tu rostro cuando consuma el cuerpo de tu hermana de adentro hacia afuera. Las palabras le dolieron por la imaginación y por lo inesperado. Entonces había puesto una parte de sí mismo en Sakura. Ella no podía revelar sus emociones cuando todos los demás le habían dicho que se mantuviera fuerte, que todo saldría bien. Se quedó callada, esperando que Souken hiciera algo en cualquier momento con lo seguro que parecía. Les había tendido una trampa de repente. Parecía poco probable, considerando que eso era exactamente para lo que se habían preparado. Lo más probable es que tuviera un plan para escaparse delante de sus narices, para poder seguir viviendo y jugar con ellos más tarde. Cuando la sonrisa del hombre se torció y sus ojos se amargaron, ella supo que algo andaba mal. Esto no puede ser posible, murmuró mientras el resto de sus rasgos se transformaban en una mueca de enojo. ¿Cómo pudo liberarse de mi agarre? Sus ojos ennegrecidos y brillantes se clavaron en los de ella. ¿Qué hiciste? ¿Cómo sacaste mis gusanos sin que me diera cuenta? Rin sacudió la cabeza y dejó escapar un suspiro que se le había quedado atascado en la garganta. Entonces Shiro había descubierto de alguna manera cómo mantener a Sakura a salvo. Al menos estaba agradecida de que las amenazas del gusano no hubieran tenido ningún peso. No he hecho nada, pero eso no cambia lo que va a pasar. Entonces Karen pasó junto a Rin y se hizo crujir los nudillos de forma audible, imitando a Basset. Habló con una voz mucho más amenazadora que su habitual monotonía. Te he estado observando durante algún tiempo, Souken, empezó. Decidí que, aunque no eras un demonio, eras tan malo como uno. Metió la mano debajo de su vestimenta y sacó una cruz. Es una desgracia para ti, porque odio a los demonios. Rin no sabía qué constituía un exorcismo ni cómo podía funcionar contra entidades no demoníacas. Se enteró bastante rápido y también descubrió que era un proceso terriblemente doloroso para cualquiera que no fuera un humano típico con un alma pura. A pesar de los gritos que la perseguirían durante años después, no sentía lástima por Souken, ni lo más mínimo. Ya había probado la experiencia varias veces. En general, le había dado más oportunidades que a la mayoría de las cosas que no le gustaban, pero esta última vez no podía negar sus sentimientos. Shiro odiaba las motocicletas. Al menos, odiaba viajar en uno como pasajero con saber al volante. Ya fuera una adicta a la adrenalina o una especie de deseo de muerte, la mujer era una auténtica amenaza en las carreteras. Había sido un error de su parte decirle que eran invisibles para los ojos humanos normales, porque ella había decidido que el carril contrario era un lugar apropiado para conducir. La velocidad que alcanzaba en las rectas y en las curvas casi empujó a Shiro a salir corriendo por miedo. Al llegar a su destino, la moto de repente dio un giro brusco y el chirrido del pavimento hizo que la presión sanguínea de Shiro se disparara más de lo que ya estaba. Se tambaleó hacia un lado cuando la moto se detuvo, pero se sorprendió al encontrarla en posición vertical. El chico soltó el aliento más denso que jamás había contenido, se relajó y se dio cuenta de lo rígido que había estado todo su cuerpo en un intento desesperado por aguantar. Al tratar de orientarse, Shiro se encontró cerca del punto exacto al que lo habían dirigido múltiples pings de Time Alter. Cerró los ojos y volvió a activar el dispositivo. Encontró el lugar a cierta distancia de la misma calle en la que se encontraba. Al mirar, no había nadie en el lugar que el marcador le indicaba que habría alguien. Vamos más lejos. Shiro no pudo bajarse lo suficientemente rápido. Prácticamente saltando de la moto, Shiro afirmó que Assassin debería estar aquí.
Después de los 2 primeros pings con Time Alter, parecía que Assassin se dio cuenta de lo que estaban haciendo cuando comenzó a moverse. Se las arregló para llegar a Shinto antes de que la velocidad de Saber lo alcanzara. ¿Estás segura de que está aquí?, preguntó Saber mientras colocaba la bicicleta en su soporte. No puedo detectar la presencia de un sirviente ni verlo directamente. Tiene que estar aquí, murmuró Shirou. Si Assassin se hubiera dado cuenta de su plan, probablemente habría intentado ponerse en una posición que se adaptara a sus habilidades. Un lugar con un solo camino para viajar, posiblemente con un ancho mínimo. Algún lugar con pocas salidas o al menos con algunas de difícil acceso. Si asumía que el marcador en su mapa mental era absolutamente correcto, entonces la única opción que le quedaba era la alcantarilla, afirmó simplemente. Saber se dio cuenta y escudriñó la calle. Asintió con la cabeza y comenzó a moverse en dirección a la tapa de una alcantarilla. Hay una entrada por allí, pero ¿estás segura de que no habrá trampas? Shirou trotó a medias para adelantarse al sirviente y llegar primero a la cubierta. Puedo rastrear el área y encontrar cualquier campo o dispositivo delimitado. No lo esperaba en la cueva, pero ahora lo estoy. Mientras hablaba, el niño activó su magia y trazó el área circundante bajo sus pies. Ya sea que Assassin lo supiera o no, había elegido el lugar perfecto para contrarrestar su método de rastreo. Rastrear un área sobre el suelo era simple porque Shirou solo rastreaba la superficie exterior del suelo y no los gases de arriba, la información era relativamente pequeña y fácil de manejar. Sin embargo, rastrear el subsuelo significaba que tenía que hacer lo inverso, rastrear toda la tierra y la roca que rodeaban las bolsas de gas. No fue un contratiempo definitivo. De hecho, fue poco más que un inconveniente menor, pero definitivamente lo hizo tener más cuidado. Añadiendo una tercera dimensión a su mapa mental, la posición del último pulso del alterador del tiempo se reveló como subterránea en la alcantarilla, justo donde esperaba. Más allá del propio Assassin, Shirou detectó una docena de cargas explosivas separadas, que formaban un anillo alrededor de las paredes de la alcantarilla ocultas a la detección tradicional por el campo delimitado de su padre. Shirou frunció el ceño. Tiene una trampa preparada como la última vez, pero no creo que planee hacer lo mismo. ¿Por qué es eso? Fue una lucha pensar en los zapatos de su padre. Era un experto en engañar a la gente y su versión sirviente probablemente era mejor. Al mismo tiempo, la versión sirviente no sabía nada sobre el propio Shirou, una falta de conocimiento que era invaluable. Kiritsugu era un oportunista que se aprovechaba de las suposiciones o subestimaciones. Para decirlo de manera simple, podría realizar el mismo ataque 2 veces, pero el resultado o la intención de cada uno sería diferente. Saber parecía interesado. Entonces, si este plan es diferente, quizás planea usar los explosivos como distracción. Shirou emitió un zumbido de frustración. Podría ser, pero es un poco más complicado. Existe la posibilidad de que Assassin esperara que descubriéramos su plan y vuelva al ataque cuando esperamos una defensa. Entonces estamos jugando a un juego de psicología, supuso Saber. En caso de que nos arriesguemos, seguiré tu decisión. Shirou pensó por un momento, tratando de averiguar qué ruta habría tomado su padre en esta situación. Acorralado en una esquina, contra una fuerza que no podía vencer. La carga de explosivos no era suficiente para matarlo directamente, pero colapsaría el túnel y les impediría perseguirlo. En su mente se formó un plan improvisado. Solo funcionaría para un resultado posible, pero era mejor tener algo en lugar de nada. Saber, ¿sabes lo que significa preparar tu espada? La mujer asintió. Cuando te dé la orden, necesito que la cumplas, ¿de acuerdo? La mujer pareció confundida por un momento, pero asintió de todas formas. Reforzando ambos brazos, Shirou sacó unos ganchos con asas para introducirlos en las ranuras y sacó la tapa de la alcantarilla de su ranura. Al deslizarse por el pavimento, se descubrió un agujero oscuro que daba a la calle. A juzgar por el tamaño y la ausencia de olores desagradables, se trataba del desagüe pluvial. Construido a gran escala para soportar tanto las fuertes lluvias como las posibles inundaciones por agua de mar, tenía casi 9 pies de altura, lo que dejaba la parte inferior a unos 4 metros por debajo de la calle.
Un refuerzo podría haber soportado la caída, pero todavía tenía las piernas entumecidas por su lesión anterior, por lo que la escalera parecía la mejor opción. Al descender, el chico llegó al fondo, reforzó la vista y vio a Assassin parado casi exactamente donde había dicho su mapa mental. A poco más de 30 metros de distancia, el hombre estaba de pie con ambas manos debajo de su capa. Con un chapoteo húmedo, Saber aterrizó junto a él y localizó también al sirviente. No puede planear atacar de frente, eso sería un suicidio. Llegó a una conclusión similar a la que él había llegado. Shirou reforzó aún más sus ojos, para captar la mayor cantidad de luz posible, por muy poca que fuera. Al menos, podía echar un vistazo rápido a Assassin, que arrastraba algo debajo de su capa. Puedo despejar la distancia fácilmente en unos pocos segundos, déjame atacar primero. La voz de Saber en su cabeza estaba descaradamente ansiosa. El problema era que no sabía si unos pocos segundos serían lo suficientemente rápidos para vencer lo que Assassin había planeado. Sin duda, el sirviente había tenido en cuenta la amenaza de otros sirvientes y habría tenido en cuenta sus habilidades. De todos modos, su plan podría funcionar si pudiera acercarse unos pasos más. Si se veía obligado a hacerlo ahora, existía la posibilidad de que rompiera algo. Shirou respiró hondo y dio un paso hacia adelante. La capa del asesino se abrió y Shirou supo que no era nada bueno. Reaccionando, el chico le ordenó a Saber que preparara su arma y activó sus circuitos en un solo movimiento. La mano de Assassin abandonó por completo su capa y un pequeño dispositivo quedó envuelto en su mano. No podía esperar a que Saber estuviera lista, solo tenía que esperar que estuviera preparada para cuando la necesitara. Alterador del tiempo, Shirou se giró, dio un paso atrás y se preparó para saltar directamente hacia su sirviente. Era una maniobra gimnástica girarse para que su frente estuviera paralela al suelo mientras avanzaba. Sus pies entraron en contacto con algo inflexible y le dieron a Shirou una base suficiente para doblar las rodillas e inundar los músculos de sus piernas con maná. Había llevado su cuerpo al límite antes, pero nunca lo había hecho en tan poco tiempo. Su entrenamiento siempre había sido gradual o bien preparado, no de 0 a potencia máxima en una fracción de segundo. Aceleración cuadrada. El mundo se ralentizó y Shirou obligó a sus piernas a extenderse lo más rápido posible. Con todo el poder corriendo por sus músculos, no se sorprendió cuando escuchó audiblemente que algo se desgarraba a pesar de que Time Alter solo se activó el tiempo suficiente para que él pudiera patear su espada. Para cuando Shirou apagó la hechicería, Assassin ya había apretado su mano alrededor del dispositivo que había sacado. El mundo y el cuerpo de Shirou volvieron a estar juntos al mismo tiempo, justo cuando un destello brillante apareció en los bordes de la tubería frente a él. Los explosivos detonaron, pero él ya estaba atravesando la nube que crearon. Chocó contra una roca en el aire y la velocidad le provocó un hematoma instantáneo en el hombro. Volando más allá del humo de la explosión, vio a Assassin y la expresión de sorpresa en su rostro. Había sido la suposición inicial de Shirou. Assassin los había llevado a las alcantarillas tanto para escapar como para hacer un último intento por matar a un maestro. Ninguna de las dos cosas iba a funcionar. Cuando Assassin y Shirou se miraron a los ojos, el primero adoptó una expresión de sorpresa. No se sabía si eso se debía a que había usado una versión de Time Alter que era absolutamente fatal para los humanos normales o porque de alguna manera había sido lo suficientemente rápido para atravesarlo. Soy el hueso de mi espada. El cántico comenzó y el sonido metálico de una fragua caliente resonó dentro del tubo sobre el sonido de la explosión. Assassin levantó un arma, una contender ennegrecida. Un rastro visual no detectó materia orgánica más allá de los muebles de madera. No estaba cargada con una bala de origen, lo que significaba que era libre de usar tanto maná como quisiera. Media docena de objetos, repartidos equitativamente entre escudos y espadas, se formaron dentro de su mente. Los escudos se colocaron hacia adelante, bloqueando la mayor parte de su cuerpo y el cañón del arma, mientras que las espadas se deslizaron por el suelo, apuntando a golpear el tobillo. Shirou no podía ver cuán efectivo era todo eso más allá de escuchar el ruido de una bala al chocar contra el acero mientras pasaba disparado y se estrellaba contra una curva de la tubería. El impacto no fue tan malo como esperaba, especialmente porque la curva significaba que se deslizaba y caía al suelo húmedo.
Como era de esperar, la breve ráfaga de Square Axle había destrozado sus piernas, pero Avalon las había reparado con la misma rapidez, al menos hasta un nivel funcional. Apretando los dientes a pesar del dolor, mientras sus músculos se recomponían a mitad del movimiento, el chico se enderezó y se enfrentó a Assassin, quien sacó otra pistola de su capa. El acero es mi cuerpo y el fuego es mi corazón. Las espadas habían fallado y los escudos cayeron al suelo con un ruido ensordecedor mientras el sonido de los disparos llenaba el conducto. Shirou reforzó su brazo derecho y proyectó un escudo para colocarlo alrededor. Sus ojos apenas podían ver el destello del acero, pero fue suficiente para que pudiera obtener una trayectoria y redirigir su brazo para desviar las balas entrantes. La voz del asesino, la voz de su padre, ladró una pregunta por encima de los disparos. No eres un sirviente, así que ¿qué demonios eres? Para proteger a quienes amo, me arrojaré lejos y no tendré en cuenta el costo. La tubería anteriormente fría se sentía caliente, como si ya estuviera parado bajo el ardiente sol del desierto de su mármol de realidad. Shirou avanzaba, caminando entre la lluvia de balas. Una de las balas pasó demasiado bajo como para que pudiera bloquearla y un calor repentino se extendió por su pierna. No podía mirar hacia abajo, eso lo frenaría. Mataría a Assassin. No, eso no era correcto. Shirou lo haría sufrir, tal como él mismo se había visto obligado a hacerlo. No importaba que se pareciera a su padre, los dos no se parecían en nada. Ahora lo sabía. Con las manos manchadas de rojo y la mente manchada de negro, uniré nuestros destinos y los salvaré a todos. El suelo bajo sus pies no crujió como si estuviera pisando un conglomerado húmedo, sino que se movió como si estuviera cubierto de cenizas. El aire se sentía caliente al respirar y la ráfaga de viento le rozó la cara incluso bajo tierra. Las espadas se proyectaron sobre su hombro y dispararon, alcanzando varias balas bajas y desviándolas antes de cambiar su trayectoria para obligar a Assassin a esquivarlas o ser empalado. Alterador del tiempo, no era Shirou el que hablaba, pero su cuerpo respondió de todos modos, los circuitos mágicos se activaron a toda marcha, mientras comenzaban a canalizar maná tanto a su esfera de realidad como a su cresta mágica. Sentía como si su cuerpo fuera a derretirse en cualquier momento, pero tenía que terminar el encantamiento. Obras de Blade ilimitadas. El mundo estalló en llamas y se quemó hasta quedar de un blanco abrasador. Para evitar quedarse ciego, Shirou cerró los ojos por un momento y volvió a abrirlos al desolado paisaje infernal de su propia esfera de realidad. Pero algo no estaba bien. No podía notarlo en sus movimientos, pero podía sentir que el mundo se agitaba como si estuviera en un fluido viscoso. El viento en su piel era lento y llegaba con retraso. El rocío de partículas de ceniza con cada movimiento era visible a simple vista. Más extraño aún, el drenaje de su maná era la mitad de lo que normalmente tomaba su canica de realidad. Su única conclusión fue que la activación simultánea de Time Alterium Limited Blade Works había creado de alguna manera un mundo dentro de Gaia que se movía a la mitad de la velocidad y que pasaba desapercibido y no se veía afectado. Fue un pensamiento para otro momento. En ese momento, Assassin se quedó de pie, entrecerrando los ojos mientras intentaba orientarse. Pareció darse cuenta rápidamente de que no estaba en contra de un humano normal o un mago normal. Sin molestarse en dudar, el sirviente se preparó arrojando su arma a un lado y recuperando su contender, apuntándolo directamente a Shirou. Buen truco de fiesta, aunque debe requerir una gran cantidad de maná para sostenerlo. Shirou parpadeó lentamente, tratando de decidir qué iba a hacer. No tengo tanto miedo. No solo estoy familiarizado con las balas Origin, hizo una pausa para enfatizar el punto al proyectar una en una mano extendida. Puedo decir que tu arma no está cargada en absoluto, y mucho menos con una de estas. El sirviente hizo una pausa y luego emitió un suave TSK antes de bajar su arma. Déjame adivinar, ni siquiera podría cargar una aunque lo intentara. Espadas de todas las formas y tamaños se estrellaron contra la ceniza que rodeaba a Assassin, creando un círculo de acero a su alrededor en una fracción de segundo. Buena suposición, supuso Shirou. La vaina sagrada de Avalon se formó en su mente, llenándose gradualmente de maná y tomando forma a través de la proyección. Entonces debes tener un plan para mí, de lo contrario ya me habrías matado. Esta versión de Avalon no necesitaba ser perfecta.
De hecho, incluso una copia improvisada duraría días en su mármol de realidad. Estaba lista para lo que vendría después. Al dar un paso hacia adelante a través de la ceniza, un dolor punzante lo golpeó en la base del cráneo. La voz de Kiera resonó en la brisa llena de horror y asco. Eres un monstruo. Puedo ver todo lo que estás pensando hacer, y esa es la única palabra que puede describirlo. Ya no me importa, murmuró. Si hubiera dejado de intentar contenerme, si hubiera dejado de intentar terminar las cosas pacíficamente, Irie y Kiritsugu nunca habrían resultado heridos. Así que ahora te has vuelto loco porque maté a tu padre, se burló Assassin mientras buscaba en su capa. Déjame ahorrarnos el problema a ambos. La mano del sirviente salió de debajo de su capa con una nueva pistola. En lugar de apuntarle a Shirou, la volvió contra sí mismo. El ruido de las cadenas. El chasquido de una bala. El sirviente se debatió, pero fue en vano. Sus piernas y brazos habían quedado enroscados y tirados por cadenas que aparecieron del suelo de ceniza. Mira lo que estás a punto de hacer y pregúntate si hay algo de humano en ello. Eres peor que un monstruo, una especie de abominación retorcida. Esto no te ayudará a sentirte mejor contigo mismo. Los insultos de los muertos no lograron perturbar sus pensamientos. Tal vez no lo hicieran sentir mejor, pero castigar al asesino de su familia debía traerle algún tipo de alivio, aunque fuera en forma de cierre, ¿no? Extendiendo ambos brazos, la brillante figura de Avalon apareció en sus manos. Assassin habló, pero Shiro estaba demasiado concentrado para escuchar sus palabras. Mirando fijamente a los fríos ojos de Assassin, Shiro presionó la proyección de Avalon contra su pecho. El hombre respiró profundamente y luego abrió la boca para hablar. ¿Qué acabas de hacerme? La vaina sagrada de Excalibur, Avalon, afirmó Shiro. Además de ser un poderoso fantasma noble cuando lo usa su dueño, otorga inmortalidad limitada al portador cuando se alimenta del maná de su verdadero dueño. El asesino se dio cuenta de la situación. No puedes hablar en serio. El odio que había estado albergando contra el sirviente surgió en él de repente. Mataste a mi hermana, la hiciste sufrir. Una ronda de origen apareció en su mano izquierda y el arma de su padre se formó en la derecha. Mientras cargaba el arma, Assassin parecía tranquilo y sereno. Sin embargo, la tensión de las cadenas delataba su miedo. Rondas de origen, inmortalidad, venganza. El hombre soltó una risa nerviosa. Debes odiar a tu padre o ser un psicópata demente. Supongo que debería haberte apuntado a ti y no a esa niñita. Shiro cargó el arma y sintió que la comisura de su boca se contraía. No odio a mi padre, solo te odio a ti. Representas la parte de él que abandonó todo lo que intentó enterrar y dejar atrás. El asesino de magos. Shiro apuntó con el arma, la presionó contra el hombro del sirviente y amartilló el percutor. Terminaré lo que empezó y acabaré con el asesino de magos para siempre. La ira regresó en una nueva oleada que pareció aplastar sus otras emociones. Shiro preparó su propio cuerpo para lo que estaba a punto de hacer. Time Alter. Exactly. Fue indescriptible. Al instante sintió como si todo su cuerpo hubiera sido desollado e incluso el más mínimo movimiento enviaba oleadas de dolor en cascada por todo su cuerpo. El simple movimiento de apretar el gatillo del contender se sintió como si se estuviera rompiendo un dedo, cosiéndolo de nuevo y volviéndolo a romper en la otra dirección. El retroceso del arma envió una ola de dolor cegador por todo su cuerpo antes de que pudiera desactivar el Time Alter y tomar aire con dolor. No fue una sorpresa que Assassin gritara de dolor. Incluso para un sirviente, Time Alter llevado a ese extremo causaría daño en cualquier músculo que se moviera. Aunque esa no era la razón por la que lo había activado a tal grado y no era la razón por la que estaba gritando. Origin Rounds causaba un daño mayor a un mago que estaba usando más de sus circuitos mágicos. Time Alter era solo el método para obligar a Assassin a usar todo lo que tenía. Era inevitable que doliera, pero no habría sido nada comparado con lo que había sentido Iria. Todo su cuerpo era básicamente un circuito mágico y había estado activo cuando la bala la impactó. Shiro gritó por encima de los ruidos de dolor que emitía Assassin. No hay forma de que pueda replicar lo que ella sintió en ese momento, pero puedo prolongar esto lo suficiente para que sea comparable. Avalon no te dejará morir, pero no hace nada por el dolor.
La voz de Kiera le atormentaba el oído. Finalmente te has convertido en el monstruo que vi dentro de ti. Eres peor que tu padre, al menos él no se deleitaba con el dolor de aquellos a quienes mataba. Al menos nunca los torturó simplemente para satisfacer algún tipo de rencor personal. No me importa, murmuró el chico. No quiero arrepentirme de mis decisiones, no debí haber dudado. El chico disparó otra bala Origin y expulsó el casquillo usado del arma. Otro tomó su lugar y otro uso de Exaxel comenzó a hervir su sangre. Incluso en el tiempo de humedecimiento de la esfera de la realidad del mundo real, su piel se quemaba y se ennegrecía ante sus ojos en un patrón coincidente con sus circuitos. Los gritos de agonía continuaron mientras Assassin se retorcía inútilmente contra las cadenas que lo sujetaban. La sangre goteaba al suelo desde las heridas abiertas y selladas, cubriendo las cenizas que estaban debajo y compactándose hasta formar una estera carmesí. Lo único que a Balon le costaría replicar era la sangre, lo que significaba que tendría que adoptar un enfoque más personal para el resto de su tortura. Shirou cerró los puños y comenzó a golpear. Kiritsugu le había enseñado los puntos débiles del cuerpo humano y ya era hora de que el chico finalmente encontrara un uso. Golpeando el hígado, el riñón, la nariz e incluso usando las cadenas para dislocar sus brazos, manteniéndolos en un estado constante de semidislocación mientras Avalon continuamente intentaba colocarlos. En una persona normal, el daño hubiera sido mortal una docena de veces. Suponiendo que no la matara directamente, le causaría lesiones permanentes de por vida. Shirou perdió la noción de cuánto tiempo pasó abusando del sirviente y esperando a que se recuperara. Los ruidos de dolor e impacto se habían desvanecido, dejando atrás un zumbido distante que solo aumentó su concentración en su tarea ensimismada. Tenía muchos planes más allá de simples palizas y Origin Roads. Las noches habían estado llenas de pensamientos sobre lo que haría en esta situación exacta, pero muchas de sus ideas habían estado limitadas por la cantidad de maná que tenía. Con tanto a su alcance debido al costo reducido a la mitad, podía hacerlo todo. Lanzas y espadas aparecieron en su mente, llenándose de maná antes de que una voz finalmente lo alcanzara. Esto no los traerá de vuelta. Era Kiera una vez más. Sus palabras parecían vacías, como si lo único que pudiera expresar fuera decepción. Su cuerpo se estremeció y se detuvo de repente. La ira volvió a apoderarse de él, pero bajó el puño para hablar con el fantasma incorpóreo. No importa si lo hará o no, él puede soportar las consecuencias de sus acciones y sentir mi propio sufrimiento. ¿Y qué bien hará eso? ¿Qué bien te ha hecho a ti? Su respuesta todavía sonaba apagada. Había visto lo que pasaba en su vida y ni siquiera era capaz de sentir un mínimo de compasión por él. Quizás no era él mismo quien era inhumano sino los que lo rodeaban. Me habré vengado. ¿Y eso es todo lo que quieres? Genial, lo has conseguido. Este sirviente ya murió una vez y ahora tiene que soportar que lo tortures. Incluso intentó suicidarse una vez que supo que estaba derrotado, así que estoy bastante seguro de que has dejado en claro tu punto. El simple hecho de conocer la derrota no es lo mismo que sufrir por la pérdida. No puedes hacer que alguien que lo ha perdido todo sufra por una pérdida, no funciona así. Lo que estás haciendo no es lo mismo que te hicieron a ti, solo estás dándole vueltas a algo que ya no sirve. Shirou miró fijamente los ojos negros y muertos de Assassin y borró los planos de su mente. Tenía razón, lo que fuera que le hiciera a Assassin, no haría nada para devolverle la vida a ella o Kiritsugu. ¿Qué propósito tenía torturar a un sirviente que no sabía nada mejor? Después de todo, ni siquiera lo recordarían de todos modos. ¿O sí? Archer había recordado sus innumerables veces como sirviente, pero era un contraguardián y una excepción a la regla. No importaba, lo que estaba haciendo no tenía sentido. Le enfureció que incluso vengar a su familia no haría nada para reparar el daño que habían hecho, pero le enfureció aún más el simple hecho de que había sido demasiado tonto para verlo y había dejado que su ira se apoderara de él. Proyectando una espada colocada frente a la cabeza de Assassin, Shirou colocó una mano sobre la empuñadura y cantó mientras miraba fijamente a los ojos de Assassin. Alteración del tiempo. Doble estancamiento. Cerró los ojos y sintió que su esfera de realidad se iba agotando a medida que el tiempo volvía a la normalidad. Al abrirlos, ni siquiera el cadáver de Assassin permanecía en el suelo del desagüe.
El sirviente probablemente se había quedado sin maná para mantenerse y desapareció casi instantáneamente después de ese último ataque. Todo lo que quedó fue un trozo de escoria fundida incrustada profundamente en el suelo, más allá del tubo que había perforado. Incluso usando doble estagnate ese ataque era poderoso. Había sido capaz de matar a un sirviente, destrozar su esfera de realidad y continuar hacia el mundo real, donde atravesó metal y piedra por igual. El único inconveniente era que consumía casi todo su maná. Apenas le quedaba lo suficiente para proyectar una sola arma, pero parecía estar regenerándose más rápido de lo normal. «¿Has vuelto?», comentó Saber en su mente. «Supongo que ya te has ocupado de Assassin». Él respondió a su pregunta sin responderla en absoluto. «Todo lo que tenemos que hacer es esperar a que el otro equipo termine con Ryder». Dándose la vuelta, Shiro usó su rastro anterior del desagüe pluvial para encontrar la siguiente salida, descubriendo que no había otras más allá de la cisterna. Después de decirle a Saber que lo encontrará allí con la bicicleta, el chico comenzó a trotar. Pasaron unos minutos, pero finalmente se encontró con Saber, que estaba ahorcajada sobre la moto que lo esperaba. Al pasar una pierna por encima de la máquina de muerte de 2 ruedas, su teléfono emitió un sonido. Al comprobar el motivo, encontró una única llamada perdida y un mensaje de texto del teléfono que le había dado a Bassett. Al abrir el mensaje, encontró un resumen simple. «La mansión está destruida, parece que fue obra de un asesino de magos. No hay cuerpos ni sangre». Por básico que pudiera parecer, le decía a Shiro todo lo que necesitaba saber. Luvia y Ryder todavía estaban en libertad, lo que los ponía a ellos y a todo el plan en peligro. La curiosidad de Saber era evidente. ¿Se han ocupado de Ryder? Después de terminar de responderle a la otra parte para informarle que siguiera buscando, Shiro guardó el teléfono en su bolsillo y se sentó en el asiento trasero. «No, pero lo haremos. Llévanos a Central Park». Saber dudó, puso la moto en marcha pero luego se detuvo y giró la cabeza parcialmente. «¿No deberíamos esperar a que lleguen Castero Rim para poder desmantelar el Grial?» Él sabía que era mentira incluso antes de responder. «¿Lo resolveremos por nuestra cuenta o esperaremos hasta que lleguen?» Ella no lo estaba mirando, pero parecía escéptica de todos modos. «No hay problema en llegar temprano y proteger nuestro objetivo final, ¿no?» No parecía que Saber pudiera formular un buen argumento, por lo que enderezó la motocicleta y comenzó a conducir. Las efímeras palabras de Archer volvieron a su mente. «Tú mismo lo dijiste antes, solo que pensando en otra persona». ¿Estaba de alguna manera de acuerdo con sus pensamientos? ¿O sería una confirmación de que era posible? De cualquier manera, no lo sabría hasta que lo intentara. El trayecto por las calles hasta Central Park fue mucho más lento y seguro que el primero, pero no ayudó a aliviar el dolor de cabeza que le recorría todo el cráneo. Voces de subconscientes que no eran los suyos se arremolinaban y mezclaban continuamente con sus pensamientos hasta que todos se convirtieron en un caos incoherente. La activación de su esfera de realidad debió haber tenido algo que ver con eso, pero a pesar de desactivar sus circuitos mágicos las voces persistieron. Se sentía como un esquizofrénico y ninguna de las voces le decía nada tranquilizador. Kiera lo reprendía continuamente y lo llamaba monstruo, condenaba sus acciones y llegaba al extremo de llamarlo un fracaso en la protección de la familia a la que supuestamente había dedicado todos sus esfuerzos. Archer no era tan agresivo, pero sus palabras transmitían un sentimiento de arrepentimiento y decepción, como un padre que ve a su hijo fracasar una y otra vez, a pesar de recibir la orientación adecuada. El problema era que el cínico hablaba con acertijos y alegorías confusas que no se molestaba en analizar ni siquiera en recordar. Tal vez si activara parcialmente su mármol de realidad podría convertir la parte de su cerebro que pensaba en acero y no necesitaría escucharlo todo. Pero necesitaba pensar, aunque fuera por un momento. Tenía que elaborar un plan sólido para lo que quería, tenía que trazar el rumbo con las mayores posibilidades de éxito. Lo que tenía en mente era muy probable que saliera mal, pero si con ello conseguía el resultado que deseaba, entonces valía la pena. Se ocuparía de las repercusiones incluso si eso le costaba la vida. Después de meditar sobre sus pensamientos durante unos minutos, la motocicleta se detuvo frente al parque. Shiro se bajó de la motocicleta y no perdió tiempo en caminar hacia la entrada.
Antes de que pudiera hacerlo, una mano lo agarró de la muñeca y lo retuvo. Al darse la vuelta, se encontró con que Saber lo miraba con frialdad. Sus palabras eran tan frías como su expresión. Ya no puedes mentirme, Shirou. Entrecerrando los ojos desafiantemente, respondió. ¿De qué estás hablando? Estoy seguro de que tienes la mente clara, pero también veo que estás planeando algo inesperado. No puedo apoyarte en conciencia si no conozco tus verdaderas intenciones en un momento tan crucial de la guerra. Bajó la mirada, soltó la mano de su agarre y apretó la mandíbula. Porque nadie podía estar de su lado. Si no estaban a su lado, ¿acaso necesitaba su ayuda? ¿Había alguien lo suficientemente fuerte o comprensivo como para ayudarlo? Entonces quédate aquí y espera a Rin. Ella empezó a objetar. Shirou no le interesaba escuchar. Ya había convencido, planeado y negociado lo suficiente, era hora de actuar y nada más. Si no puedes decidir si quieres ayudarme o detenerme, está bien. Terminaré esta guerra por mi cuenta. Saber se enfureció. Solo deseo saber cuáles son mis planes maestros. ¿Cómo puede considerarse que algo así te está deteniendo? El chico se presionó la frente con la palma de la mano mientras volvía a sentir un dolor punzante en la parte frontal del cráneo. Parecía estar relacionado con el estrés, o al menos esa era la conclusión a la que había llegado después de experimentarlo con tanta frecuencia. Tenía que mantenerla alejada de su caso el tiempo suficiente para que su plan funcionara. No puedo decírtelo, fue lo que decidió. Retiró la mano de su cabeza y la miró fijamente a los ojos. Si lo hago, podría cambiar el resultado de manera grave. Ella me sostuvo la mirada durante un largo rato antes de inhalar profundamente. Cuando me convocaste y empezamos, me dijiste que trabajaríamos como un equipo. Uno de los componentes más importantes de un equipo exitoso es la comunicación y la nuestra en general ha sido deficiente y empeora cada día. No sabía qué decir. Se había dado cuenta de lo mal que se había vuelto su relación últimamente, pero se negaría ella a ser su sirviente si él continuaba. Había una posibilidad de que pudiera manejar el resto de la guerra por su cuenta, pero se arriesgaría con tanto en juego. Podría haberlo dicho para tratar de convencerla de que lo siguiera, pero estaba preparado para la realidad. Tratando de deshacerse de la ira contenida, bajó los hombros y respiró otra vez. ¿Qué tengo que hacer para arreglar las cosas? Decirme la verdad y mantenerme informado son los primeros pasos de una larga lista. Lamentablemente, no parece que vayamos a tener mucho tiempo para el resto, así que podemos empezar y terminar con esto. Si la dejaba pensar que lo sabía todo, sería suficiente para saciarla. Ella sabía también como él que les quedaba poco tiempo, así que tal vez él podría arreglárselas un poco más, diciéndole lo que ella quería saber, dentro de lo razonable. ¿Qué querías saber? ¿Es el Grial realmente un dispositivo corrupto solo capaz de causar daño? El chico inclinó la cabeza. Sí y no, admitió con un suspiro. Cuando respondí esa pregunta al comienzo de la guerra, había sido sincero, pero con el conocimiento de Archer, no es tan simple. La mayoría de los deseos que se le piden al Grial tendrán un efecto de pata de mono, pero es posible pedir deseos menores con condiciones definidas que pueden evitar la reacción. Similar a las leyendas de genios, entonces. Él asintió. Su rostro permaneció pensativo, o era interrogativo. Entonces, ¿qué deseo planeas pedirle? La segunda pregunta fue casi más difícil que la primera. Responder con sinceridad significaría admitir que había cambiado de motivos, sin notificárselo en lo más mínimo. No tengo planes de pedir un deseo. Shirou. Porque todo el mundo sospecha de mí. La interrumpió. Dije que no me interesaba en absoluto, que mi único objetivo era destruirlo y acabar con las cosas con el menor número de víctimas posible. La ira aumentó a medida que los recuerdos volvían, pero él, aunque apenas, mantuvo sus emociones bajo control. Incluso si quisiera usarlo, la situación ha cambiado. No es como antes y el plan debería cambiar para adaptarse. Saber parecía inflexible en su desafío. Estoy de acuerdo en que mantener un plan dinámico es esencial para el éxito, pero me has dejado a mí y a los que te rodean en la oscuridad. No podemos adaptarnos sin estar informados. Si te hubiera informado, el resultado podría haber cambiado. Tienes razón.
Tal vez Ije y Kiritsugu hubieran sobrevivido. Fue como pisar una rama. No pudo controlarse cuando su puño salió disparado e impactó el costado de su rostro con toda la fuerza que su cuerpo reforzado pudo reunir. Tenía la cabeza ladeada y una pequeña mancha había aparecido en su mejilla, pero por lo demás no se había inmutado. Enderezó la mirada y su rostro cambió para rivalizar con la ira que él sentía. Quizás Lancer también esté vivo. Esta vez, su otro puño se descontroló y golpeó algo mucho menos blando, mientras una dolorosa presión le apretaba la carne y agrietaba la capa de refuerzo que lo protegía. Esta vez, ella había atrapado su golpe, lo que resolvió la cuestión de quién ganaría si él quería continuar. La mujer le soltó el brazo de un tirón y le lanzó una mirada fulminante que le advertía que no lo intentara de nuevo. A pesar de que le sacaba una cabeza, seguía siendo significativamente más fuerte que él. No hay vergüenza en arrepentirse de las propias decisiones. Solo es vergonzoso cuando no reconoces tus errores y cambies para mejorar. Shirou le dio la espalda a la chica y sacudió la cabeza. Genial, justo lo que necesito. Palabras motivadoras de un rey muerto. ¿Dónde estaba toda esa sabiduría tuya antes? No me pediste que te dijera lo que pensaba y por eso no pude decirlo. Shirou se giró para mirarla de nuevo y levantó las palmas de las manos, frustrado y confundido. Entonces, ¿qué quieres que haga? Solo os pido que no seáis tontos. Contadle a vuestros amigos y compañeros vuestro plan, sed honestos y dejad de intentar trabajar de forma independiente. Aunque decírtelo termine mal. La mujer respiró hondo. Puedo aceptar una pequeña gracia si finalmente eres honesta con lo que planeas hacer. Shirou reflexionó durante un largo momento. Sabía exactamente lo que saldría de su boca, sabía que sospecharía muchísimo de él inmediatamente después, hasta que sucediera. Esto último trajo consigo la oportunidad de que ella lo apuñalara por la espalda si lo consideraba incorrecto. Porque las cosas no podían salir como él quería por una vez. No había una manera fácil de decirlo, así que dijo, planeo usar el Grial. El rostro de Saber se agrió considerablemente. Me dijiste que el Grial era una entidad corrupta que solo traería daño a la humanidad si alguna vez se usaba, que no tenías ningún interés en usarlo en absoluto. Su respuesta fue rápida, probablemente porque era lo mismo que se había dicho a sí mismo tantas veces. El deseo que tengo en mente no causará daño. Entiendo cómo se puede conceder, así que no hay forma de que el Grial malinterprete mis palabras. Los dos se miraron en silencio por un momento. Mientras Shirou intentaba parecer convincente, Saber intentaba analizar si era honesto o no. Después de un tiempo, la mujer extendió una mano. Prométeme que tu plan de ninguna manera puede causar daño a la humanidad y que no pondrás en peligro la vida de personas inocentes si lo llevas a cabo. Miró su rostro y luego su mano y se detuvo a considerar sus palabras y el significado que se escondía detrás de ellas. Ella le estaba haciendo hacer un juramento, trazando la línea que definía dónde sería una aliada y dónde una enemiga. No creía que su objetivo interfiriera, pero había una posibilidad, aunque pequeña, de que estuviera equivocado. Extendió su mano, la agarró con fuerza y la estrechó una vez. Cuando intentó soltarla, la mujer aumentó la presión y lo miró a los ojos, indicándole en silencio que no era algo que tomaría a la ligera. Sus palabras lo hicieron aún más evidente. No me quedaré de brazos cruzados por más tiempo. Si sigues dejándome en la oscuridad, nuestro acuerdo como amo y sirviente ya no funcionará. Vamos, vámonos. Se apartó y dio un paso atrás, se giró y se concentró en el centro del parque. La conversación le había hecho claramente consciente de que su relación era más tensa de lo que había pensado originalmente. Odiaba ese lugar, incluso lo despreciaba. Cada paso era otro recuerdo fugaz de la noche en que caminó a través de la muerte. Si lo pensaba, también fue allí donde todo empezó a ir mal en la guerra. Esa noche en que Assassin se lo había llevado, todo se había derrumbado. Ije había entrado en pánico y había ido a ayudar, Archer y Reines habían muerto y él se había visto obligado a dejar atrás a Sakura. Tal vez si no los hubiera conocido aquí las cosas habrían sido diferentes y él no estaría luchando por recoger los pedazos rotos. Encima de él, la luz de la calle parpadeó y lo incitó a detenerse.
Como una ola, las luces que iluminaban el camino frente a él parpadearon secuencialmente antes de volver a la normalidad. Al tomarse un momento para mirar los edificios, mientras pasaba la sobrecarga de energía, Shirou notó que las luces de la calle no habían vacilado en absoluto. Fue extraño, pero nada de importancia extrema. Se escuchó un suave ruido cuando las botas de saber se detuvieron. Ryder comenzó mientras apuntaba con su arma invisible. 400 yardas, a las 11 en punto. Siguiendo sus instrucciones, apenas pudo ver la silueta rosa fluorescente que estaba parada en medio del parque mirándolos directamente. Parece que tuvieron la misma idea que nosotros. Saber expresó su preocupación. ¿Por qué nos desafiarían a una pelea en un área tan abierta cuando saben que tenemos la ventaja? A primera vista parecía una tontería, pero tenía que haber algo más que lo que podía ver. Creen que no importa, concluyó. Deben tener un plan que nos gane por completo. Después de sopesar las opciones, el chico comenzó a caminar directamente hacia el sirviente rosa. O al menos creen que no importa. Saber siguió su ritmo. ¿Crees que es prudente ser tan agresivo? Shirou no apartó la vista del sirviente mientras los esquemas de las espadas pasaban por su mente. Ya conocemos todas las cartas que Ryder tiene a su disposición. Tú conoces su verdadero nombre, lo que significa que también deberías conocer sus habilidades. Según la situación, ella es capaz de hacer muchas cosas. Shirou le dio un toque de firmeza a su declaración cuando estuvieron lo suficientemente cerca como para escucharlo. Dudo que alguna de esas situaciones involucre un parque plano que alberga maldiciones. Ryder, con el rostro aún radiante y una sonrisa exuberante, inclinó la cabeza confundida. Esperaba que mi adorado Q estuviera contigo, pero parece que está en otro lugar. Era extraño ver a alguien que sostenía una mirada tan invitante mientras hablaba simultáneamente con un tono mordaz y enojado. Está haciendo otra cosa, dijo Shirou a un lado. Mirando a su alrededor por un momento, no pudo encontrar a Luvia ni Electra. ¿Estaban observando desde una distancia segura o estaban planeando algo tonto en las sombras? Si era lo primero, al menos podía hacer todo lo posible sin preocuparse por lastimarlos. La sonrisa de Ryder se hizo un poco más grande. ¿No se supone que debería haber otro sirviente aquí? ¿Qué pasó? ¿Rivalidad entre hermanos? No es que le importara más su bienestar. El hecho de que Ryder conociera a Iria significaba que Luvia le había contado sobre su relación. Por más difícil que fuera, no podía dejar que se le metiera por la piel. Inhalando profundamente, Shirou entrecerró los ojos para intentar mirar a través de la sombra detrás de Ryder. No son necesarios para terminar esto. La sonrisa de Ryder finalmente llegó a sus ojos mientras una risita se formaba y moría en su garganta. Tanta confianza y desapego. Si mi amor eterno no estuviera ya aquí, entonces tú y yo tendríamos más de qué hablar. No me interesa hablar, murmuró con frialdad mientras las espadas se llenaban de maná en el fondo de su mente. Bueno, al menos podrías escuchar entonces, replicó ella rápidamente. Una espada apareció y se disparó hacia la sirvienta con poco más esfuerzo del que le tomó conjurar el pensamiento. Emitiendo un aullido mientras cortaba el aire, Ryder ni siquiera se molestó en moverse. En cambio, la espada simplemente pareció fallar su objetivo y le rozó el hombro. Hilos de sangre le corrían por el brazo hasta la punta de los dedos, donde extendió la misma mano. Tal vez te escuches a ti misma. La gota de sangre cayó y aterrizó sobre la hierba. Una espuma roja prácticamente explotó en el lugar y cubrió una gran parte de la hierba. Dando un paso atrás, un destello de luz y el sonido metálico pusieron a Saber con armadura completa frente a él. Desde detrás del caballero, pudo ver cómo la espuma de sangre se movía y se unía para formar 6 formas humanoides que se elevaban. En cuestión de segundos, varios cuerpos de sangre se alzaron y tomaron forma y carne, con alguien muy notable al frente. Era él. Estaba mirando su propio rostro, su propio cuerpo completamente formado a pesar de provenir solo de sangre. A su lado había otros que nunca había visto antes, algunos empuñando armas que Shirou reconoció de la armería de Archer. Había una docena de ellos al menos y cada uno parecía, a primera vista, ser un enemigo importante. ¿Cuántos fantasmas nobles tenía? ¿Y cuál de ellos le permitía copiar a la gente que veía? ¿Era ella la que estaba detrás de Assassin de alguna manera?
Rider apareció deslizándose a la vista, pasando las manos por un brazo de su copia. No es tan completo como me gustaría que fuera, pero no me diste todo lo que necesitaba. Pasando los dedos por el borde de la mandíbula de su copia, Shirou se sintió extrañamente perturbado. Una cosa era ver una iteración de sí mismo que tenía diferencias sutiles y peculiaridades diferenciadoras, y otra era ver una copia idéntica que tenía todas las facetas de su propio rostro. Saber recuperó la voz más rápido que él. ¿Qué clase de truco es este? No tienes ningún noble fantasma capaz de semejante hazaña. Rider se rió y se escabulló detrás de sus soldados inventados. Los fantasmas nobles no son las únicas habilidades que tienen los sirvientes, creo que otro sirviente lo sabría. Los soldados copiados se pusieron en posición de combate al mismo tiempo, lo que hizo que Saber y Shirou respondieran de la misma manera. Shirou retrocedió un poco más y formó su propio par de espadas e intentó crear un plan. ¿Corrían o luchaban? Si hacían lo primero, podrían perder su oportunidad de derrotar a Rider. Sin embargo, contra tantos, ¿tenían alguna posibilidad de ganar? Conocían las capacidades de Rider, pero los otros sirvientes imitados que estaban a su lado eran comodines. Al final, incluso escapar significaba que chocarían espadas al menos por un corto tiempo. Al cambiar a su mente, encontró el vínculo con Saber. Tenías razón, yo estaba equivocado. Rider tenía otra carta bajo la manga. Era mejor sacar eso del camino primero. Pero solo tenemos que lidiar con eso ahora. Si queremos luchar, puedo manejarlo solo y brindar apoyo a distancia siempre y cuando mantengas el frente. Si alguno se escapa, no debería tener tanto problema, así que no te preocupes por mí. Shirou, respondió Saber inmediatamente. Si ella es capaz de copiar a los sirvientes que ve, ¿por qué no estoy presente? Además, ¿por qué son todos hombres? Tenía razón. Todas las creaciones de Rider eran hombres, pero la rareza no terminaba allí. Las demás, además de su propia copia, databan de hace 2200 años, lo que significa que eran. Te diste cuenta, pero no es una cara muy bonita, dijo Rider con un puchero. Desafortunadamente, tú y yo no tuvimos tiempo de llegar tan lejos, pero eras todo un animal por encima de la cintura. Levantó una mano, presionó un dedo contra sus labios y le guiñó un ojo. La había besado. La única ocasión posible habría sido en el castillo de Innsbern, pero sus recuerdos no recordaban tal cosa. Era posible, considerando lo confusa que estaba su mente en ese momento. Había sido su noble fantasma. Una revelación que lo alivió y lo mortificó al mismo tiempo. De alguna manera, había estado bajo su control, pero si no recordaba haber besado a nadie, ¿qué más había hecho que no recordaba? Cuestionando sus propias acciones, tardó en reaccionar ante las espadas que aparecieron en el aire sobre su copia, e incluso más tarde en reaccionar cuando volaron directamente hacia él. Ya les he dicho a todos que esta no es una lectura alegre y despreocupada, y ya es hora de que finalmente cumpla con esa afirmación. Se han cometido demasiados errores sin consecuencias, y todos ellos han culminado en este capítulo. El plan original era que este fuera un capítulo de gran tamaño que terminara la Quinta Guerra, pero con lo largo que ha sido y lo lento que se ha vuelto mi escritura, no puedo, en conciencia, retrasar más las cosas para todos ustedes. Pueden leer esto mientras me las arreglo para sacar el resto. Por lo tanto, tenemos una publicación de capítulo en 2 partes. Si alguno de ustedes puede adivinar el nombre del capítulo que viene, recibirán un gran reconocimiento en el próximo capítulo, demostrando lo inteligentes que son. Como siempre, recuerda seguirme, agregarme a favoritos y dejar una reseña. Y no olvides agradecer a los betas Talmir y Verix.